habíamos resumido que este flujo básicamente lo que me está mostrando, o que se parece mucho a una transacción de préstamo a empleado, ¿cierto? O préstamo a sacerdote, o préstamo a parroquia. Ahora, en algunas instituciones, en algunas diócesis, se cobran intereses, ¿cierto? Pues un interés por debajo del mercado, poquito, pero se cobran intereses. En ese tema del cobro de intereses, les estaba contando lo que me dijo el señor. El señor de esa diócesis lo que me dijo fue: mire, mijita, los recursos del clero son sagrados. Esos recursos la gente los ofrenda no para el obispo, no para el sacerdote, no para el templo. Esos recursos los están ofrendando para Dios. Esos recursos son sagrados, o sea que nosotros debemos ser buenos administradores. Y este tipo de pérdidas de valor no deberíamos generarlo, ¿cierto? Si a mí me entregaron unos recursos para una obra social, para el colegio, para la que quiera que sea mi objeto social, pues yo debería utilizarlos en eso y no en el buen sentido de la palabra, desviarlos, utilizarlos en otro tipo de actividades. Entonces, aquí simplemente me voy a traer una fórmula de valor presente, eso la buscan en Excel, en cualquier libro de finanzas básicas, traen el valor presente y ustedes se van a dar cuenta que al traer esos 30 millones a valor presente, les va a dar más poquito. Y entonces la norma le dice, bueno, entonces no me diga que usted hoy día tiene una cuenta por cobrar de 30 millones. Reconózcame el valor presente de esa transacción y la diferencia llévela al gasto como gasto financiero o gasto porque yo financié a mis empleados o porque financié mi parroquia o listo. Básicamente ese es el concepto de transacción de financiación, pero por si tienen dudas, lo encuentran en el párrafo 11.13, sección 11, instrumentos financieros, párrafo 13. Dice: si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no alcanza la del mercado, usted tiene una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, entonces por favor tráigala al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Eso suena como enredado, pero no, es traerse con una fórmula de valor presente el flujo y reconocerlo por el resultado que les dé. Eso es muy, muy sencillo. Costo amortizado. Dentro de los nuevos conceptos que trae la norma, hay una sección que se llama sección 11, instrumentos financieros, y allá en una de las mediciones dice, venga, en la medición posterior, por favor mida los instrumentos financieros al costo amortizado. Entonces uno dice, pero ¿qué es el costo amortizado? Y es lo mismo, es traerse el flujo futuro, usted lo trae a valor presente, pero esta vez no lo trae con una tasa de interés de mercado, sino lo trae con una tasa efectiva. ¿Se acuerdan que en transacción de financiación decía tráigalo a la tasa de interés de mercado? Acá la norma dice tráigalo con una tasa de interés efectiva, por ese BNCIE allá, es una tasa de interés efectiva. Pero pues yo tengo muchas tasas de interés efectiva, la que me da Superbancaria, no sé, cualquier cooperativa me da una tasa diferente de efectiva. ¿Cuál tomo? La norma más adelante le dice la tasa de interés efectiva que usted debe tomar es la que haga que ese flujo futuro iguale el flujo futuro y haga el valor presente cero. Cuando yo traiga ese flujo futuro me tiene que dar igual a este valor presente. Cuando usted halle esa tasa que hace que ese flujo futuro traído a valor presente le dé igualito, esa es la tasa de interés efectiva que usted debe tomar. Y eso, en términos financieros, en cualquier libro de finanzas básicas, usted va a encontrar que esa tasa de interés efectiva, que hace que al descontar el flujo futuro, o sea, al traerlo al valor presente, sea igual al momento cero, se llama TIR, tasa interna de retorno, ¿vale? Entonces, pues yo sé que suena medio loco para los que no conocen tema financiero, pero eso está dado, es un concepto que encuentran en
en cualquier libro de finanzas, la tasa interna de retorno. Entonces acá, para ser más específicos y para quienes tengan la curiosidad de consultar qué es el costo amortizado, en el párrafo 11.16 encuentran la definición que dice: es el valor presente de los flujos futuros, o sea, me lo traigo con una fórmula de valor presente, descontados a una tasa de interés efectiva. Ya no una tasa de mercado, sino una tasa de interés efectiva. Entonces, esa tasa de interés efectiva tiene que hacer que el valor futuro me dé igual al valor del momento cero. Eso se llama TIR. Dice, es un método, ¿qué es el método de interés efectivo? Es un método de cálculo de un pasivo financiero en donde la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos futuros de efectivo con el importe del libro del activo financiero. O sea, todo ese párrafo ahí que parece medio loco y medio complicado, se resume en eso. Yo traigo una tasa donde ese valor me lo traiga, me lo compare y me lo deje igualito a esto, y para eso no se estresen, no tienen que hacer mayores cálculos. Ustedes utilizan una hoja de Excel, la hoja de Excel trae allá una fórmula en el FX, buscan una fórmula que se llama TIR y él solito se los calcula. ¿Qué es importante que tengan en cuenta cuando están calculando TIR en Excel? El primer flujo siempre debe ir negativo, ¿cierto? Para que el resultado les dé. El primer flujo que ustedes parametricen siempre debe ir negativo. ¿Por qué? Porque el primer flujo es saliendo. Entonces, cuando están consultando allá el FDX en Excel, se acuerdan que el primer flujo va negativo y le dicen a Excel que les calcule la TIR. Y eso sale súper fácil. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Me devolví. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ¿y a qué se les parece? Este sí se parece al que tú me decías, al CDT, ¿cierto? Porque yo puse una platica aquí, puse 282, los puse a un periodo X, 12 meses en este caso, y al final de los 12 meses a mí me entregaron 296, ¿cierto? Entonces yo puse una platica y obtuve un rendimiento, me devolvieron el capital más los intereses. ¿Es entonces una transacción de financiación? ¿Sí o no? Uy, díganme que me entendieron que era una transacción. ¿Sí es una transacción de financiación? ¿Quién me dijo que sí? Yo quiero ver manos. Porque la transacción de financiación es la que comenzó aquí con un desembolso y allá me devuelven la misma plata, ¿cierto? Y una pérdida de valor. Esta no es transacción de financiación, porque yo sí me estoy ganando una plática ahí, ¿cierto? Como no es una transacción de financiación, yo no la voy a medir con una tasa de interés de mercado, sino con una tasa de interés de efectiva. Y esa tasa de interés efectiva tiene que hacer que ese valor que está ya traído a valor presente me dé igualito a esto. ¿Listo? Entonces la tasa de interés efectiva tiene que hacer que mi BPN sea cero, porque yo cojo eso, lo traigo a valor presente, se lo resto a esto y me da cero. ¿Listo? Vamos a ver acá. Tasa interna de retorno. Les traje este concepto pues para que vean que eso no es inventado, no nació de la nada. Está en un libro de matemáticas financieras aplicadas de Johnny de Jesús Mesa Orozco y dice: la tasa de interés que hace el valor presente neto, o sea el BPN, igual a cero, o la tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos descontados. Descontados es que yo los tenía ya en el futuro y me los traje a valor presente. La tasa de interés que iguala el valor presente a los flujos descontados con la inversión, ¿cómo se llama? Tasa interna de retorno, más conocida como TIR. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio y vamos a calcular la TIR. Bueno, aquí ya la calculé en Excel. Si ustedes entran en Excel, la idea es, como ustedes se van a quedar con esta memoria, la idea es que ustedes entren y le pongan este flujo a Excel y le calculen la TIR para que ustedes se den cuenta, o sea, pues no me crean todo lo que les digo, por lo menos hagan la pruebita, ¿sí o no? Para que se den cuenta, ay, oiga, sí es así. Entonces, ¿qué van a hacer? Abren allá el FDX, la sección de TIR, él les va a pedir, listo, ¿cuál es el flujo? Les va a pedir un rango de valores, que es este flujo que tenemos horizontalmente. El primer flujo siempre lo van a poner negativo, entonces en este caso yo diría menos 282, 524, ¿listo? El siguiente flujo es positivo y le digo que me calcule la TIR y me da .39855857. Significa eso que si yo cogiera esos 296
y lo trajera a valor presente con una fórmula de valor presente normal, aplicando esa tasa de interés, debe darme igual a los 282.524. Yo lo hice y me cuadró, pero por favor lo revisan cuando lleguen a sus casas. ¿Y cuál es la fórmula de valor presente? Bueno, pues ahí recordé rápido, valor presente igual a valor futuro sobre 1 más sí. ¿Y quién es sí? Pues dijimos que era nuestra TIR, ¿cierto? Nuestra tasa interna de retorno en este caso. Entonces, valor futuro sobre 1 más la tasa elevado a la n. ¿Y quién es n? Pues ¿cuántos periodos dijimos que teníamos acá? 12 meses, ¿cierto? Bueno, cuando resuelvan esta ecuación, pues les va a quedar más o menos así. El valor futuro, que eran los 296, 1 más i, que es la tasa que ya dijimos, elevada a la 12. ¿Y cuándo la resuelvan? La resuelvan. Les va a dar 282.524.011, que es la cifra que teníamos como flujo de salida inicialmente, 282.524.011. Eso es todo lo que hay que hacer con costo amortizado, método de interés de efectivo. Entonces eso suena rarísimo cuando uno lee ese párrafo allá, que en la medición posterior midan los instrumentos financieros al costo amortizado por el método de interés de efectivo. Uy, eso suena rarísimo, pero es muy fácil, o sea, es muy sencillo. Y después de que uno tenga montado una hoja, pues ahí hace todos los ejercicios y listo. Súper fácil, ¿vieron? ¿Alguien tiene dudas con ese cálculo o no? ¿Sí? Súper fácil. No, pero ¿por qué se ríe? Igual si tienen dudas, la idea es que las pongan en una hojita y bueno, alguien me decía que no le gustaba la idea de poner las dudas en una hojita porque no quería poner el nombre de su diócesis o de su entidad, no importa. La idea es que este escenario académico, como lo decía Monseñor, pues aquí venimos a aprender todos, ¿cierto? Entonces la idea no importa, usted ponga la pregunta ahí en la hojita, que esa pregunta nos va a ayudar a crecer a todos cuando hagamos comencemos a resolver las dudas. Entonces, no importa la pregunta que usted tenga, no importa que sea la más básica, no importa, usted la hace porque muy seguramente hay muchas personas que no fueron tan valientes como usted para hacer la pregunta y tienen la misma inquietud, ¿vale? Y acuérdense que quedamos con Monseñor comprometidos, que ustedes de aquí se iban pues con estos conceptos claros, súper clasificados y con el convencimiento de que deben de implementar. Esto es fácil, esto no se dejen asustar por unos números, esto es fácil. Valor razonable, este es un nuevo, bueno, tanto como no, este es un concepto que trae NIF y es muy importante, porque cada vez que usted está midiendo un recurso, el que sea, llámese instrumentos financieros, llámese propiedades de inversión, él le dice, venga, mídalo en la medición posterior, yo quiero que usted me lo mida a valor razonable. Y entonces uno dice, ¿y cómo qué es valor razonable? Pues no se preocupen, porque en la sección 11 la norma trae especificado qué es valor razonable y cómo se debe establecer, trae todo un procedimiento. Y ese procedimiento, más o menos, se resume en esta pirámide. Entonces hay un orden jerárquico que yo debo atender para establecer valor razonable. Entonces, el valor razonable es un precio cotizado para un activo. Lo primero que tengo que hacer, tengo 3 opciones. Lo primero que yo tengo que ver para evaluar mi valor razonable es tengo que ir a un mercado activo. Ya vamos a ver qué es un mercado activo. Y tengo que ver el precio, el valor que ese mercado me daría por mi activo en este momento. ¿Listo? Esa es la primera evaluación de valor razonable que yo hago. Entonces, miro el precio cotizado para un activo idéntico en un mercado activo y ya vamos a mirar cuáles son las características de qué es un mercado activo para la norma. Pero si yo no tengo esa posibilidad, porque no hay un mercado activo construido para ese tipo de activo, yo lo que debo ir es a revisar una transacción reciente para un activo idéntico. Entonces yo diría, bueno, si yo tengo por allá unas acciones de PDVSA, de pronto, o de Ecopetrol, y resulta que Ecopetrol no había un mercado activo para acciones en ese momento de Ecopetrol, entonces yo voy y miro un activo idéntico, no sé, Petrobras, PDVSA, otra empresa que sea de petróleos. Pero ojo que la norma me está diciendo una transacción reciente y de un activo idéntico. O sea, yo podría decir que las acciones de Ecopetrol
son igualitas a las de PDVSA o a las de Petrobras o a las de otra empresa de petróleos, cuando es una empresa que tiene una composición diferente, un apalancamiento financiero diferente, unos riesgos diferentes, no sé hasta qué punto, o sea, eso habría que revisarlo. Pero digamos que eso tampoco fue posible, o sea, ni el escalón 1 ni el escalón 2, no se pudo. Entonces la norma le dice, no se preocupe, también hay unas técnicas de valoración, pero esas técnicas de valoración tienen unos procedimientos y la norma a través de toda la sección 11 le dice usted cómo construye y qué cosas debe tener en cuenta para montar una técnica de valoración, ¿listo? Que sea aceptada bajo norma internacional. Miremos entonces, bueno, para quien quiera revisar el concepto de valor razonable, párrafo 1127 de NISPYMES, sección 11, párrafo 27. 1127 de NISPYMES. Si van al glosario dice importe por el cual puede intercambiarse un activo o un pasivo, en alguna parte debe decir que en un mercado activo, pero la idea es que ese valor razonable es el valor por el que yo podría realizar o vender determinado activo a un comprador que venga de manera libre y espontánea, o sea, no que venga obligado, o sea, no se vale si es mi subordinada y yo le digo me tienes que comprar mi producto a mí, no, tiene que ser de manera libre y espontánea. Pero miremos qué es mercado activo. Un mercado activo es el lugar en donde van compradores y vendedores a intercambiar los activos, ¿cierto? Lugar donde se da compra y venta, y en ese proceso de compra y venta hay formación de precio, formación libre de precio. No se vale si es subordinada y yo le digo cómpreme a tanto, ¿listo? Entonces, si son frutas lo que yo voy a vender, pues mi mercado activo muy seguramente será la plaza de mercado, ¿cierto? Allá yo voy a como el tomate y a como, sí, y cuando hay sequía no, pues se encareció y esas cosas. Si son acciones, pues mi mercado activo es la bolsa de valores. Allá es donde, no, que subió, que bajó, que no hay tanta, no hay oferta, no hay demanda, no, se nos cayó la Ecopetrol, sí, cosas así. ¿Listo? Entonces yo tengo que ubicar el mercado activo adecuado para cada tipo de activo, valga la redundancia. En el tema de vehículos, alguien me decía hace poco, no, a mí no me parece que la revista Motor sea un mercado activo para formación de precio de vehículos. Entonces yo le decía, respetable su opinión, pero quiero decirle, me ha pasado, no sé si a ustedes no les ha pasado, que uno va a vender el carrito y le dicen, listo, se lo recibo a lo que diga revista Motor. O uno va a comprar el carrito y uno dice, uy, venga, ¿cuánto me cobrarían por ese carrito, ese modelo? Entonces, si yo logro argumentar que revista Motor en realidad está formando precio en el mercado, porque puede que en alguna parte de Colombia revista Motor ni siquiera la conozcan, ¿cierto? Pero si yo puedo argumentar bien soportado cuál fue el mercado activo sobre el que yo establecí el valor razonable, pues yo levanto papel de trabajo y lo dejo debidamente documentado. Para quienes no gustan de revista Motor y el señor Klopatowski, también en Fasecolda creo que genera precios. Hay también formación de precios, tengo entendido en Fasecolda. Listo, entonces súper claro que es un mercado activo, ¿cierto? Si yo lo que vendo es ganado, pues no me voy a ir a la bolsa de valores, yo voy y busco en dónde es que se transa el ganado, ¿cierto? Y pues si yo estoy, no sé, al sur del país, estoy en Florencia, pues no voy a ver a cómo lo venden en Córdoba, no, pues yo voy al mercado activo de mi región, ¿cierto? ¿Listo? Entonces súper claro el tema de mercado activo. Esta parte son estados, digamos, en los 5 estados financieros que teníamos, hubo algunas variaciones, pero no son tan complejas ni tan difíciles de entender. Entonces, lo que yo les digo es esa forma de pensar de para qué lo hacemos fácil si difícil se puede, pues yo creo que no deberíamos adoptarla, porque es que nuestros usuarios de la información, nuestros sacerdotes, pues ellos no tienen formación contable, entonces a veces que yo les cambie una presentación o que les cambie un nombre, entonces ellos ya se nos asustan y entran en shock. Las cosas que yo pueda seguir trabajando de la misma manera como las trabajaba antes, yo las dejo igual, o sea, yo no me voy a complicar, harto trabajo tengo ya con implementar una nueva norma como para ponerme a complicar, ¿cierto? Entonces, esta situación financiera de apertura, que es el informe que Grupo 3 tenía que emitir a 1 de enero de 2014,
Sí. Y grupo 2 a 1 de enero de 2015. Estado de situación financiera de apertura, más conocido como ESFA. Así se llama hoy en día según la norma. Y eso antes, como le decíamos, balance de apertura. Entonces, el estado de situación financiera es el mismo balance. De hecho, la norma cuando habla del estado de situación financiera dice a veces llamado balance. Entonces, yo me puedo referir a él como balance o ESFA o estado de situación financiera y no pasa nada. O sea, nadie va a venir a regañarme, nadie, no, o sea, normalito. No nos estresemos con eso. Acá en la sección 4.1, ahí la norma dice el estado de situación financiera a veces denominado balance. ¿Ven? Entonces no cambia nada, no tiene problema. Listo, pero por si acaso ustedes les hablan de ESFA y ustedes, uy, ¿qué es eso? Pues ese es el balance de apertura, nada más. Estado de resultados. Aquí sí tenemos un cambio un poquito más drástico. El estado de resultado integral, antes pues nosotros presentábamos nuestro resultado, ¿cierto? En lo que llamábamos comúnmente PIG, estado de resultados, ¿cierto? Uno dice, ahí lísteme el PIG, y uno sabía que era donde estaban los ingresos y los gastos y generaba el excedente. Entonces, ¿qué cambios hay en este estado de resultados? El estado primero el nombre, ¿no? Estado de resultados integral. ¿Y por qué integral? Porque es que aparte de los resultados normales, la norma incluye 3 actividades y pide que uno las clasifica en algo que se llama ORI. Entonces, ¿qué es eso? Y además nos da la opción, esto es elección de política contable, entonces cuando estén construyendo allá su política contable, su administrador debe decidir si lo quiere en enfoque de un solo estado o en enfoque de 2 estados. ¿Y qué es eso? Eso es muy sencillo, pues que toda la información que yo presento en mi estado de resultados integral, o lo presento en 2 informes, o en un solo informe, en un solo enfoque, pero no significa que sea diferente la información. La información que usted va a presentar en un enfoque es la misma información que usted va a presentar en 2 enfoques, en enfoque de 2 estados, perdón. En enfoque de un estado es lo mismo, solo que la divide. Entonces, en enfoque de un estado usted comienza con lo que usted normalmente metía en un PIG, ingresos, gastos, sale la utilidad. Y luego, en el mismo informe, usted le adiciona la parte del ORI. Entonces le pone las 3 transacciones, ya vamos a ver cómo se conforma el ORI. Y saca un nuevo resultado, ¿listo? Por eso es estado de resultados integral. Pero yo decidí que no, a mí me parece más chévere en enfoque de 2 estados. Y entonces yo quiero presentar 2 estados independientes. Pues entonces en uno usted va a presentar sus ingresos, costos, gastos, excedente. Y en el otro va a presentar las 3 partidas de ORI, las 3 partidas que nos aceptan en pymes para ORI, porque en full son muchísimas más. Y además los vincula y saca un resultado total. La misma información presentada de 2 maneras diferentes. Hay otra cosa en este estado de resultados y es que la norma dice que usted podría ahorrarse el estado de resultados y ganancias acumuladas y presentarlo junto con el estado de resultados integral y entonces cambia de nombre. Pero lo vamos a ver en detalle para que les quede claro. Este es el enfoque de un único estado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama? Estado de resultados integral. ¿Y qué tiene? Pues todas las partidas de ingresos, costos, gastos. Y entonces, ¿cómo lo divido? En la parte de arriba yo voy a presentar lo normal. Y en la parte de abajo 3 transacciones específicas para pymes, grupo 2. Que se deben incluir, y a eso le llamaron ORI, otro resultado integral. ¿Listo? Entonces uno dice, ORI, uy, ¿eso qué es? No, terrible. No, pues son las operaciones, los resultados de las operaciones generadas en ganancia y pérdidas por conversión de negocios en el exterior, y para eso hay una sección que explica todo eso. Ganancias y pérdidas actuariales, nosotros diríamos no tenemos, pero desafortunadamente sí tenemos. Porque algunas de nuestras parroquias tienen pensión sanción, y por eso deben hacer un tema ahí de cálculo actuarial para reconocer el pasivo. Y el tercero, cambios en los valores razonables de instrumentos financieros, pero de cobertura. ¿Listo? Generalmente nosotros como parroquias no tenemos instrumentos financieros de cobertura. Forward, swaps, warrants, no. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Pues entonces yo voy a seguir presentando mi estado financiero normal, porque generalmente de estas transacciones no tenemos nada. Pues ¿cuántas de nuestras parroquias tienen sucursales en el exterior? No.
Pérdidas actuariales, bueno, ahí las que tengan pensión sanción tendríamos que revisarlo. Instrumentos financieros de cobertura no tenemos. Entonces, por eso yo les decía, si mi operación solamente genera ingresos y costos de los que debo reportar en la parte superior, pues qué sentido tiene que yo decida que mi enfoque va a ser de 2 estados, si es que yo no tengo operaciones sino para presentar enfoque en un solo estado. Pero de pronto yo dije no, a mí me gusta más el otro. Bueno, este es un ejemplo. Entonces, si ustedes, esto lo encuentran en la norma, ¿no? Esa que van a bajar allá de internet, en las páginas que les dije, esto es de la norma. Se los traje para que vean cómo es el enfoque de un único estado. Entonces, miren que en la parte de arriba están los ingresos, los costos, las ganancias antes de impuestos, ganancia del año, 41,250. Listo, obviamente comparativo porque así lo exige la norma. Y luego viene el ORI, otro resultado integral, por las 3 transacciones específicas para pymes. Ojo con eso, en full hay 1000 transacciones, pero aquí nos interesan solamente estas 3. Entonces el resultado de esas 3 transacciones lo ponemos ahí y sacamos otra sumita. Esas 3 transacciones, ¿cuánto me dieron? En este caso para el 2008 dieron 5.740. Listo, ese es el ORI, los 5.740 es el ORI. Y ahora amarro las 2 cifras, el 41 más el 5, 46.990. Ese es mi resultado integral. ¿Vale? Por eso ese informe cambió de nombre, ya no se llama PIG, ya no se llama estado de resultados, se llama estado de resultados integral. Coge mi resultado normal más los de estas 3 transacciones y saco un total integral. Este es enfoque de un único estado. Nosotros, como no tenemos de estas 3 de abajo, pues vamos a llegar hasta arriba, ¿cierto? Y se acabó la historia. Pero digamos que no, que nosotros dijimos, no, es que es más chévere en 2. Entonces, listo, en 2 enfoques. Como les decía, entonces, en 2 enfoques, en un cuerpo, en un estado financiero, presento la parte de ingresos normal, la que conocemos como siempre, y en otro estado financiero independiente, ese se va a llamar estado de resultados, y en otro estado financiero independiente voy a llamarlo estado de resultado integral y voy a mostrar el ORI. ¿Listo? ¿Y cómo nos queda? Este es un estado, bueno, es consolidado, por eso ven la parte aquí de controladora y no controladora, porque este es de una empresa, de una compañía que pertenece a un grupo económico. Estos ejemplos son de la norma, son los que les digo que trae la norma y uno los estudia y ahí aprende súper. Entonces, la parte de arriba, normal, ¿cierto? Sacó sus ingresos, sus costos, su utilidad antes de impuestos, la utilidad, y sacó una ganancia del periodo. En este caso le dio 156, 135. Por favor, recuerden esas cifras, 156, 135. Ese es un estado. Ahora, el otro estado, ¿cómo quedaría? Lo primero que tengo que hacer es amarrarlo al estado financiero anterior. Entonces le digo, la ganancia del año es, ¿cuánto dijimos? 156, 135. Y ahora sí le pongo el ORI. Entonces, listo, las 3 transacciones. Esas me dieron 5.740. Chévere. Y ahora el resultado integral. ¿Cuánto me da? Pues cojo los 156, le sumo las transacciones de ORI y me da 161.875. La misma información, pero en 2 estados financieros diferentes. ¿Listo? Eso es un enfoque de 2 estados. Lo que les digo, si ustedes no tienen ORI, ¿para qué se complican? Eso dejen. Yo de ustedes, adoptaría política de enfoque de un solo estado, enfoque en un solo estado. En la política de presentación de estados financieros yo diría, yo quiero adoptar el enfoque de un solo estado y no me complico tanto. Otra cosa importante que trae la parte de estado de resultados, una novedad pues, es que los gastos, la norma me dice, usted podría presentarlos por función o podría presentarlos por naturaleza. Por función es como nosotros siempre los hemos venido presentando, entonces allá el ingreso, los costos relacionados, la utilidad bruta, los gastos, sí, así siempre, normalito. Por naturaleza es otra clasificación, la norma dice cómo es, lo que pasa es que nos enreda. Pero pues si nosotros siempre lo hemos venido haciendo así y la norma me permite hacerlo así, yo ¿para qué me enredo con eso? Ciertas cosas tengo pendientes, ¿cierto? Entonces yo, recomendación, adoptaría en mi política, diría que yo voy a presentar mis gastos organizados en función del gasto. Bueno, curiosidad, pues si lo quieren revisar, en el párrafo 5.1 ven que se establece el enfoque en 1 o 2 estados financieros.
Y aquí les habla del ORI y les dice, bueno, mire, las 3 transacciones que usted puede incluir en el ORI son estas 3 para mis pymes. ¿Qué cambios tuvieron? Eso es todo respecto a estado de resultados. En balance, pues no había cambios, ¿cierto? El nombre. En estado de resultados, lo que conocemos como PIG, pues estas 3 cositas. ¿Alguien tiene? Señora, por ahí había un micrófono. ¿Dónde está nuestro micrófono? Eso. Tengo una duda respecto del ORI. Cuando usted está hablando de pensión-sanción, podremos decir que cuando el obispo se retira y se va, nosotros previamente debemos hacer una provisión para el dinero que le van a girar mensualmente para su sostenimiento, ya sin estar ejerciendo, ¿verdad? Lo que le dan a los eméritos. No. Cuando el obispo ya se retira porque tiene la edad cumplida, nosotros, bueno, la edad o el mérito para retirarse y ya no va a ejercer, entonces se supone que le van a girar para su sostenimiento. Estamos hablando de una pensión-sanción ahí. No, cuando yo me refiero a pensión-sanción es que nosotros fuimos incumplidos, hicimos mal la tarea. Lo que les hablaba ayer Inés, no pagamos las semanas que eran, o se me olvidó pagar seguridad social ese mes, igual se pasó así. Y el ministerio, el gobierno nacional dijo, ay, mire, la señora, sé que hay cosas así en algunas parroquias, la señora ya ningún fondo la acepta, pues por su edad, pero pues ella no se puede quedar sin pensión y el que cometió el error fue usted, entonces ahora usted le va a pagar a ella por el resto de su vida, pues un dinerito ahí a manera de pensión. O de este tipo de pensión, o sea, pensión-sanción, que es O sea que ahí con lo del obispo no se puede hablar de pensión-sanción. No, pensión-sanción me refiero al documento de liquidación oficial donde te sanciona el gobierno porque no hiciste bien la tarea. ¿Listo? Vale. Que se le va a dar y se debe solucionar. Precisamente lo que nosotros hemos notado los contadores es que todas las cosas son muy subjetivas. Entonces, cuando uno va a hacer las políticas, mire, por ejemplo, cuando usted decía que hay que retrotraer financieramente cuando se da más plazo de establecido. Entonces, si yo dentro de mis políticas contables, ahí voy a sentar. Digo que le vamos a prestar a las parroquias para que refuercen su templo y que ese plazo que les vamos a dar es a 30 meses y eso queda dentro de las políticas contables. Yo no tengo que retrotraer esos 30 meses a fecha de hoy porque es una política que ese crédito tiene fecha de vencimiento 3 años, por decirlo así. Entonces, lo que nos parece importante a nosotros es, antes de conocer las cosas, que se haga énfasis en que al fijar de las políticas que tenemos dependen muchas veces los cálculos que tenemos que hacer, porque no es lo mismo una cartera comercial. Cuando nosotros hacemos una cartera comercial, muchas empresas pueden vender a 30 días. Ellos, es normal que la cartera sea 30 días, pero hay otras carteras que son especiales que son a 90 días. Entonces, los de 30 días no tienen por qué traer el valor si tienen una cartera de 28 días, pero los de 60 si tienen a 90 sí. Sino, sería bueno que hiciéramos un poquito de énfasis en que dependiendo de las políticas contables que definamos, nos toca hacer las operaciones matemáticas o financieras o contables. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la diócesis de nosotros. ¿Qué diócesis es, perdón? El Aguilar. Okay. Nosotros tenemos un obispo y el obispo estamos haciendo una provisión para cuando el obispo salga, pues obviamente va a ser un obispo médico y va a tener ingresos por parte de la diócesis. Y la idea es que cada diócesis haga lo mismo para que cuando salgan los obispos se divida lo que se va a pagar al obispo entre las diócesis y las servicios. Para nosotros, eso es un beneficio esperado, porque es un dinero que vamos a tener que pagar al futuro y nos toca irlo pagando. La pregunta, ¿el obispo en esa diócesis, el señor obispo, está vinculado laboralmente con la...? No está vinculado laboralmente, pero su tratamiento es como si fuera un empleado. Es decir, por ejemplo, yo miro lo de los CDTs. Si uno mira la ley colombiana, yo tengo un CDT a 180 días,
Pero si yo lo voy a negociar hoy, ese valor que estoy reflejando en el balance no me lo va a dar nadie, porque a mí me toca ir a la bolsa de valores y decir tengo un CDT de 100 millones de pesos con intereses a 180 días, ¿cuánto me dan? Y estoy muy de buenas si me dan 90 millones de pesos. Estamos hablando de una negociación en mercado secundario. Exacto. Entonces lo que yo quiero decir es que muchas veces las políticas que yo pide, las políticas contables para la ley, no tienen un asidero, no tienen un respaldo legal, sino son cálculos meramente matemáticos, meramente de sacar mi balanza, por decirlo del obispo. Yo sé que el obispo está por el momento que él no es empleado, pero sí podría catalogar ese auxilio o esa pensión a la que yo me voy a comprometer como una pensión, porque tengo la obligación de pagarlo. Cuando él se retire, pero lo más lógico es que yo pregue a la diócesis a otro obispo le diga que tengo que pagarle a este obispo una serie de cosas hasta que fuera. Listo, le respondo su pregunta fácil. ¿Por qué comenzamos con conocimientos? ¿Recuerdan que yo les dije, porfa, paciencia a los que ya conocen esta historia? Porque la tarea, la encomienda de Monseñor fue, hay muchas personas que no conocen la norma y que pues de esto es como si yo les hablara en mandarín avanzado. Por eso comenzamos con el tema de conocimientos, ¿vale? Hay un capítulo, si ustedes vieron al final, el cuarto decía decisiones estratégicas y sugerencias, o algo así se llamaba. Allá vamos a ver un poco eso. Pero yo, ¿cómo hago para traer la norma? ¿Cierto? O sea, la norma es la norma, o sea, no es subjetiva, es la norma. Entonces, cada vez que yo voy a evaluar un activo, una obligación, lo que sea, en este caso sería una obligación de la entidad, pues yo tengo que irme a la sección 2, a ver la sección 2 que dice de los pasivos, cómo los reconozco, y luego me voy a la sección específica para ese tipo de pasivo, a ver la norma cómo me dice que debo reconocerlo, medirlo en su medición inicial, en su medición posterior, sus revelaciones, si debo deteriorar o no. ¿Listo? Entonces, por eso comenzamos con conceptos. Porfa, ténganme paciencia, los conceptos ya los vamos a terminar. Pero yo espero que estos conceptos hayan sido claros para todas las personas. En tu caso específico, esa obligación no es pensión-sanción, pues porque pensión-sanción es lo que les digo, o sea, vino el gobierno y pensionó por hacer mal la tarea. Ahora, es una obligación, que si usted la tiene que reconocer o no la tiene que reconocer, ok, revise la sección 2 y evalúe a la luz de la NIF Pymes si eso es un pasivo para usted, y muy seguramente lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, yo tengo que montar toda la argumentación, todo el papel de trabajo y decir, mire, yo ya evalué y eso más o menos, con base en la expectativa de vida de mi obispo, más o menos esa deuda traída a valor presente, vale. ¿Listo? Además entiendo que a los obispos eméritos, no sé si tengo mala idea, a los obispos eméritos, dependiendo del número de diócesis en que haya ejercido, cada diócesis da un pedacito, ¿cierto? Entonces cada diócesis tendría que sentarse allá y hacer un estudio, ¿cierto? Para reconocer su obligación. Pero entonces ténganme paciencia que ya vamos a terminar los conceptos. Vocabulario básico, diferencias en estados financieros. Nosotros bajo 2649 teníamos 5 estados financieros. Ahora, yo sé, las entidades del clero generalmente solamente hacían balance y PIG. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque si ustedes van y miran su 2649, el 2649 nombra 5 estados financieros, no 2. ¿Listo? ¿Y cuáles eran? Pues balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo efectivo. ¿Listo? ¿Qué quedó y qué se fue? Entonces ya dijimos, el balance se llama estado de situación financiera de apertura. Listo. El PIG, el estado de resultados, se llama estado de resultado integral. Y lo puedo presentar en enfoque de 1 o de 2 estados. El estado de cambios en la situación financiera no pasó. Ese no existe bajo NIF. Ojo, bajo NIF, bajo norma local, usted va a tener que seguir presentando su estado de cambios en la situación financiera. ¿El estado de cambios en el patrimonio? Sí, sí está, pero recuerde que si usted quiere, la norma le permite compendiar el estado de resultados, claro, cumpliendo ciertas características, con el estado de cambios en el patrimonio, entonces usted se ahorraría ahí un estado de un informe financiero. ¿El estado de flujos de efectivo sigue? Sí, señor, sigue, y toma mucha importancia. Y entonces, ¿qué más hay nuevo? Pues que bajo NIF, las notas, esos parrafitos que nosotros hacíamos en hoja y media, toman mucha más relevancia y ahora tienen la importancia de un estado financiero. Estas notas
Ya no van a ser las 4 hojitas, porque usted cada vez que mira una sección, la sección le dice, y de este recurso yo quiero que me revele esto, y me revele esto, y me revele esto, y es una cantidad de revelaciones que hay que hacer según la experiencia de otros países, porque lo chévere de implementar NIF Pymes de últimas, nosotros somos los últimos en cuanto a Latinoamérica, es que uno puede consultar qué han hecho los otros países. Según la experiencia en otros países, esas notas más o menos son un 10% de las notas de una empresa full. Entonces, si una empresa full saca, no sé, 250 páginas, las nosotras van a ser 25. Se tiene calculado que más o menos una pyme que haga bien sus revelaciones se va a gastar como entre 15 y 20 páginas. Por eso estas notas toman mucha importancia. Esto es un estado financiero, ya no son las 3 pues noticas que yo hacía, que cumplo con el decreto 2649 y que hice esto y hice... No, tengo que revisar cuando emita mi estado financiero qué me pide la norma que revele. Entonces, para... no sé, activos biológicos, quiero que me revele, quise ir chuleando esto ya, porque para decir que yo cumplí con NIF Pymes, yo tengo que haber cubierto toda la norma, haber cumplido con todo lo que me dice la norma, no con lo que me conviene y dejo lo que no me conviene, no, yo tengo que hacer una declaración explícita que dice que yo revisé la norma y la apliqué toda. Obvio, si no tengo activos biológicos, pues esa sección no me afecta, pero yo sí la revisé y vi que no tenía y apliqué entonces todo el estándar. Bueno, acá viene definido en la norma, párrafo 317, qué es un conjunto de estados financieros, cómo se forma. Este concepto de equivalentes de efectivo, pues es nuevo, pero es muy fácil porque, pues, ¿qué es el efectivo? Cuando uno va al supermercado y le preguntan ¿efectivo o tarjeta de crédito? Uno dice efectivo, ¿y qué saca? Billetes y monedas, ¿cierto? ¿Qué pueden ser esas cosas que son equivalentes para la norma a tener billetes y monedas? ¿Qué es eso que la norma llama o determina o menciona como equivalentes de efectivo? Entonces la norma, por allá en la sección como 7, trae un concepto y dice, mire, los equivalentes de efectivo son inversiones corto plazo, súper líquidas, que no tienen riesgo de variación. Esos son equivalentes de efectivo. Por ejemplo, ¿qué podría ser un equivalente de efectivo? Hemos visto fiducias, carteras colectivas que cumplen. Ojo que no todas cumplen. Hay unas que cuando uno revisa la normatividad, revisa el reglamento de la fiducia, ¿cierto? Entonces uno vaya al asesor y le dice, venga, hágame un favor, es que estoy aquí con mi fiducia, me manda la reglamentación, el clausulado. Cuando uno revisa el clausulado de esa fiducia, uno tiene que revisar el perfil de riesgo y saber si esa fiducia tiene un perfil de riesgo conservador, moderado, agresivo, si eso está a la vista o no, porque hay carteras que me lo ponen a 180, no sé, 360. Si no está en el corto plazo, si no está a la vista, no cumple. Importante el tema del riesgo. Hay unas carteras que invierten, no sé, en moneda extranjera, en títulos. Depende del riesgo que tenga la cartera, yo puedo determinar si tiene o no riesgo de variación en su valor y si cumple o no equivalente para clasificarse como equivalentes de efectivo. Entonces, supongamos, yo tengo una cartera colectiva y yo ya revisé el clausulado y dice que es perfil conservador, que está al corto plazo, está a la vista. ¿Y qué más dice? Al corto plazo, a la vista, un perfil conservador, y como es perfil conservador, pues no tiene riesgo de variación importante en el tiempo. Y yo en 2649 la traigo en un rubro, allá en un grupo de cuentas que se llama como 1245, carteras colectivas. Pero es que la norma me dice que eso es equivalentes de efectivo. ¿Y entonces qué hago? Pues una reclasificación, y ya, listo, solucionado. En ESFA esto va a ser equivalentes de efectivo. Son inversiones a corto plazo, gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambio de valor. Si mi cartera colectiva transa o pone los recursos en papeles con muchísimo riesgo, y eso está en la reglamentación, en el clausulado de cada cartera, pues yo no puedo decir que es un equivalente de efectivo. Señor. El cupo podría ser, sí señor. Hay una parte que dice que los sobregiros o esas herramientas de tesorería podrían ser equivalentes de efectivo, sí señor. Instrumentos financieros, esta es la sección que a veces a uno le trae como más dolor de
cabeza, pues porque es un TIN compleja. Básicamente un instrumento financiero es un contrato escrito, o sea, debe haber un contrato en donde una parte toma el activo financiero y la otra parte toma el pasivo financiero. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la cuenta por cobrar, pues la contraparte tiene la cuenta por pagar. Si yo tengo un pagaré por pagar, pues el otro tiene un derecho por cobrar. ¿Listo? Eso es básicamente un instrumento financiero. La NIF para pymes trae 2 secciones, o sea, es muy importante, trae 2 secciones dedicadas a instrumentos financieros. La sección 11, trata los instrumentos financieros básicos, que son los que todos tenemos, cuentas por cobrar, CDTs. Y la sección 12 se dedica a instrumentos financieros complejos, pero yo no he visto entidades de clero hasta ahora que tengan instrumentos financieros complejos, entonces forward, warrants, que tengan, no sé, opciones, swaps, no. Entonces nos vamos a ir con la sección 11. Pues obvio, si no tengo transacciones de sección 12, pues no la aplico. Entonces ahí está, instrumentos financieros básicos, instrumentos financieros complejos, lo encuentran en el párrafo 11.3. ¿Listo? Sección 11, párrafo 3. Activos financieros. La norma trae el ejemplo de activos financieros, vocabulario en pymes. Recuerden que yo les dije, si hay algo que en la norma no lo encuentren, váyanse al vocabulario. El vocabulario es una herramienta súper chévere para entender un poco más la norma. Si en el vocabulario de pymes no lo encuentro, me voy al estándar pleno, ¿vale? Dice entonces, ¿qué son activos financieros? Pues nosotros los que ya conocemos, nosotros siempre tenemos eso en los activos. Y traen los ejemplos también de pasivos, entonces obligaciones, contratos. También en vocabulario de NIFPYMES. Propiedades de inversión, otro concepto nuevo, propiedades de inversión. Nosotros generalmente todos los activos fijos, bienes muebles e inmuebles, los tenemos en un grupo que se llama la cuenta 15, propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Pero la norma trae un concepto nuevo y es propiedades de inversión, y entonces dice, venga, todos aquellos terrenos, edificios que usted tenga para generar plusvalía, o sea, si yo tengo un terreno y lo tengo ahí guardadito, no lo he vendido ni nada, porque yo espero que en el futuro ese terreno pues valga mucho más, o sea, lo tengo como de engorde, eso es una plusvalía. Entonces esos terrenos o esos edificios o partes de edificios, si yo tengo solo una oficina y no todo el edificio, que usted tiene para generar plusvalías, arrendamientos, eso es propiedad de inversión. Y entonces trae una norma que dedica a la propiedad de inversión y le dice cómo la debe medir. Se mide de manera diferente al activo fijo. Ahora la norma le dice, si usted no puede medir la propiedad de inversión como le estoy diciendo, o sea, es improbable, o sea, demostrado que no puede, déjela como activo fijo, pero todo lo que haga yo diferente a la norma debo argumentarlo y soportarlo suficientemente, ¿listo? Porque no se trata de hacer como a mí me plazca o como a mí me cause menos problema, sino como dice la norma, pero la norma siempre trae una segunda opción. Ahora, siempre que yo cojo esa segunda opción, pues debo argumentar suficientemente porque no fui capaz de hacer lo que me dijo la norma. ¿Dónde está? Bueno, 16.2, encuentran el concepto. Arrendamientos. En el tema de arrendamientos, nosotros sí conocíamos el arrendamiento financiero y trabajábamos, más conocido como leasing. Decíamos, arrendamiento financiero, o sea, todo lo que está en leasing. La norma lo que dice es pilas, o sea, no todo leasing puede llegar a ser arrendamiento financiero. Revise bien ese clausulado de leasing. Si usted está haciendo transferencia sustancial de riesgos y ventajas, entonces es un arrendamiento financiero. Porque la diferencia entre un arrendamiento operativo y un arrendamiento financiero es precisamente esa transferencia sustancial de riesgos y ventajas. Entonces, en mi política yo lo que debo decir es qué es para mí sustancial o quién en mi entidad va a en un momento determinado, en caso de un litigio, de una controversia comercial, va a determinar la sustancialidad de un tipo de arrendamiento, ¿vale? Generalmente todos los arrendamientos del clero, cuando toman en arrendamiento, no, ustedes no toman en arrendamiento, ustedes entregan en arrendamiento. La mayoría de entidades se entregan en arrendamiento y son arrendamientos operativos. ¿Por qué son arrendamientos operativos? Porque ustedes no están entregando la propiedad, ustedes arriendan, no sé, la casa, el local, lo que sea, pero son ustedes los que se encargan del impuesto, son ustedes los que se encargan del deterioro, de la póliza del bien. Ustedes no han hecho transferencia sustancial de riesgos y ventajas, ¿listo? Entonces todos son operativos, ustedes no van a transferir la propiedad al final del arrendamiento, entonces generalmente los bienes de clero están entregados en arrendamientos operativos.
pero algunas de las entidades sí toman arrendamientos financieros. Esta norma, esta sección, es un tin compleja y viene dividida en 4 partes. Entonces, yo como arrendador, cuando entrego, arrendatario, sí, el arrendador entrega, ¿cierto? Yo como arrendador cuando arriendo en operativo, yo como arrendador cuando arriendo en financiero, yo como arrendatario cuando tomo en operativo y como arrendatario cuando tomo en financiero. Entonces viene dividida en 4 partes y a veces se vuelve compleja. Pero lo importante de la política es que no se enreden, tomen solamente pues las partes que a ustedes los afectan. En la República de Colombia, los únicos que pueden hacer arrendamiento financiero son las compañías de financiamiento comercial. Eso está en el Estatuto Orgánico de las Entidades Financieras. Si yo como parroquia, por norma local, ya no puedo hacer un arrendamiento financiero, yo no puedo entregar nada en leasing, pues yo no se lo meto a mi política porque me enredo más. O sea, la idea es que esas políticas queden como entendibles y digeribles para los usuarios de la información. Bueno, ahí está donde encuentra el arrendamiento operativo. Provisiones. Aquí hay un tema importante, y es que nosotros bajo 2649 teníamos cuentas de provisiones, ¿cierto? Como bolsitas, tanto en el activo como en el pasivo. Cuando la norma me habla de provisiones, de entrada, en el concepto me dice, ¿son pasivos qué? Entonces, como de entrada me dijo que eran pasivos, pues todas mis provisiones de activos bajo NIF ya no las puedo presentar, ¿cierto? Tendrán que tener otro nombre, pero no son provisiones. Entonces, ¿qué son provisiones para NIF? Son pasivos sobre los que yo tengo incertidumbre en cuanto al vencimiento y en cuanto a su cuantía. Entonces, por ejemplo, los pasivos laborales, los que nosotros llevamos allá en la 2610, ¿serán provisiones? O sea, ¿yo tengo incertidumbre? No, yo ya sé que eso tengo que pagarlo, ¿cierto? Y ya sé cuándo y cuánto. Entonces, lo único es que en norma internacional yo no lo voy a poder presentar como un pasivo, pues lo presento como un activo real y listo. O sea, no hay mayor inconveniente con eso. Y lo que nosotros en norma local llamamos provisiones de activos, en realidad para la norma internacional son deterioros, y trae todo un clausulado de cómo se debe calcular un deterioro para cada tipo de recurso. Acá está en 21.1 por si quieren consultarlo. Deterioro. Entonces, yo tengo mi Renolito, ¿cierto? Y me lo compré. Y él tenía unas características, ya tenía sus 4 llantas, o sea, funcionaba, ¿cierto? Pero en el periodo sobre el que se informa, que dijimos que era la medición posterior, cada recurso dice cómo es la medición posterior, pero además dice, ojo, y además de la medición posterior, revise si eso tuvo deterioro. Pues este sí se deterioró un poquito. Entonces yo tendría que revelar esa pérdida de valor, ¿cierto? Porque ha perdido valor. ¿Listo? Eso es deterioro. Deterioro, una pérdida de valor, eso lo pueden consultar en el 2.49. Concepto nuevo, activo biológico. La norma dice, activo biológico es una planta o un animal vivo. ¿Listo? Eso es un activo biológico. Un animal sí. Pero los activos biológicos son solamente para las entidades que hagan actividades agrícolas. ¿Listo? O sea, no todas las parroquias tienen actividad agrícola. He visto que algunos tienen cultivos de maderables, otros tienen ganadería, otros tienen las gallinitas para los huevitos y eso. Entonces, en la medida en que desarrollen actividades agropecuarias, pues tendrán activos biológicos. Activo biológico, un animal vivo, una planta. Punto de cosecha o recolección. ¿Por qué es importante este término? Porque es que la norma me dice, si usted tiene un activo biológico, váyase a la sección 34, busque actividades especiales y mídalo como le dije ahí en la sección 34, ¿cierto? Mientras el animal esté vivo, o la planta, ¿cierto? Pero cuando llega usted al límite del punto de cosecha o recolección, o sea, las uvitas ya están listas, la vaquita ya está lista para ser ordeñada, o el ganado para ser sacrificado o venderlo, usted ya no puede seguir midiendo el activo biológico con la sección 34. A partir de ese punto de cosecha o recolección, eso se llama inventario. O sea, usted ya cosechó, entonces ahora eso va y lo mide según sección 13, pues en mi caso en Pymes, lo mide como inventario. Por eso es tan importante el concepto de punto de cosecha o recolección. Aquí el punto de cosecha pues es acá cuando los agricultores están recogiendo sus uvitas, acá cuando decido vender el animal ya sea en pie o en canal, y acá pues cuando ya estoy ordeñando el producto agrícola que es la leche. Vocabulario. Por ejemplo, miren que ese concepto de cosecha o recolección ustedes no lo encuentran en NIF Pymes, pero sí está en el vocabulario del FUL, de la norma FUL.
La sección 35, la última sección, se dedica a todo el proceso de transición de NIF a PYME, ¿cierto? Todo este proceso de convergencia que estamos adelantando. Y allá hay un párrafo que tiene unas excepciones y hay otro que tiene unas exenciones. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las excepciones son obligatorias, las exenciones son voluntarias, son opcionales. De esas exenciones es que hemos visto que podemos coger algunas de esas exenciones para medir de una u otra manera que refleje la realidad económica de nuestras entidades, nuestro entorno económico, los activos del clero. Listo, aquí llegamos al punto que me estaban preguntando. Entonces, última sección, decisiones estratégicas. Entonces, lo primero que nosotros como firma, como asesores hemos visto y nos preocupa así en el fondo de nuestro corazón y pedimos como regalo de Niño Dios de Navidad, es que por favor la iglesia actúe como unidad de iglesia, pero no por diócesis, ¿cierto? No iglesia particular, sino como iglesia en Colombia. Chévere si se pudieran tomar decisiones, entre todos, formar un equipo multidisciplinario, súper bien asesorados, con su abogado, con su asesor financiero, con gente que sepa muchísimo y tomen unas decisiones adecuadas para lo que es la realidad de sus entidades. Entonces, en alguna parte, o una de las máximas que utilizaba uno de los emperadores romanos, creo que era Julio César, y creo que Napoleón también, era divide y vencerás. Y si ustedes revisan la historia, ellos pasaron a la historia por conquistar muchos reinos, ¿cierto? Y conquistar mucha tierra. ¿Y cómo? Pues a punta de divide y vencerás. Nosotros sentimos que si no somos capaces de unificar criterios dentro de la iglesia, nos vamos a ver afectados cuando el gobierno nacional, alguien venga, nos revise y encuentre que cada quien hizo de manera diferente. Nosotros sentimos que nos vamos a ver afectados, ¿listo? Pero no le crean a Julio César o a Napoleón, no le crean. Créanle a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 3:24. Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Una familia dividida, y nosotros somos una familia, no puede mantenerse. Ahora, nosotros no estamos ni en guerra, ni somos enemigos, ni nada. Pero nosotros sí necesitamos tener unidad de criterio, a nivel de clero, Colombia por lo menos. ¿Listo? Entonces es una de las primeras recomendaciones. Nosotros cada vez que podemos hacemos la cuña, venga, mire, no será posible. Pero pues como decía Monseñor Juan Carlos, cada iglesia particular, cada diócesis tiene pues su autonomía. Y nosotros pues no podemos llegar a decirle, no, mire, es que usted tiene que hacerlo así. No, o sea, el obispo es autónomo en su territorio. Segunda recomendación, esto es un principio creo que de derecho. En latín no lo voy a leer porque no es mi fuerte, el español sí. Entonces dice, la ignorancia de la norma no exime del cumplimiento de la ley. Para aquellas personas que me han dicho, no, mire, es que el clero no tiene por qué estar en este proceso de implementación, me parece que es falta de conocimiento, porque de verdad que yo he revisado todas las normas, he revisado todo lo que se ha legislado hasta ahora y en ninguna parte he encontrado que digan que las entidades de clero no pertenecen. Al contrario, en todas partes ustedes entran a la página de Consejo Técnico, porque eso no es una duda que tengamos nosotros, la tiene mucha gente. Muchas personas han levantado la mano en el Consejo Técnico y el Consejo les ha respondido, sí señor, sí tiene. Ah, es que yo soy una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Sí señor, léase el direccionamiento del Consejo Técnico, léase la norma, párrafo tal, artículo tal, léase. Sí señor, sí le toca. Entonces, que la ignorancia, que la falta de conocimiento no sea la razón por la cual nos vayan a sancionar o nos vayamos a meter en problemas. Por lo menos que aprendamos de la experiencia. Ayer Inés les decía, nosotros hemos aprendido dolorosamente, porque ha sido golpe tras golpe. O sea, tenemos todo para hacerlo bien. Yo espero y los invito a que se animen y lo hagan desde ya. ¿Qué es lo primero? Entonces lo primero, pues tomar la decisión, ¿cierto? Conformar un equipo de trabajo integral. ¿Por qué un equipo de trabajo integral? Porque es que para un contador es muy difícil hacer toda la tarea solito. Entonces al contador viene el señor del software y se le para y le dice, no, sí, yo ya le tengo el software para NIF Pymes. Y pues uno tiene fe y le cree, ¿cierto? Pues uno sí. Pero cuando va a realizar la tarea,
vea que no, eso no estaba. Uno necesita el apoyo de un trabajo en equipo, tener el ingeniero de sistemas que le diga, venga, revisemos eso, usted qué es lo que necesita, cómo es la herramienta que necesita. Yo hablo con el asesor y nos entendemos porque hablamos el mismo lenguaje, dos ingenieros de sistemas. A veces uno no se hace entender, mire, es que lo que necesito es que me saque el balance y tal. No, entonces importante que en ese equipo que ustedes van a conformar, para quienes no lo han conformado, pues tengan alguien que les asesore en el tema de software. Chévere que tengan un abogado, porque las decisiones que van a tomar son decisiones que van a impactar a futuro. Entonces, ¿quién va a defender al señor obispo dentro de 4 años cuando la DIAN le diga, ay no, eso le quedó mal? Pues necesitamos que un abogado nos diga si él es capaz de defender esa posición o no, o si estamos bien encaminados o no, o él que le vea el espíritu de la norma, o todas esas cosas interesantes que hacen los abogados. Después de que yo ya conformé mi equipo de trabajo, ya tomé la decisión, conformé mi equipo de trabajo, las políticas. Entonces, las políticas no las hacen los contadores. No las hacen los contadores. Las políticas las hacen los administradores. Claro, los contadores y el equipo de trabajo, pues el señor obispo no se va a poner allá a digitar, ¿cierto? Pero uno le prepara los papeles de trabajo, pero quien debe tomar las decisiones es el administrador. ¿Listo? Las políticas dijimos que son lineamientos, procesos y procedimientos, sección 10. Entonces, muy seguramente yo la norma la bajo con mi política, pero la política tampoco es tan digerible. Entonces hago algo más sencillo, que es un procedimiento para el día a día, para que sea fácil digerirlo para mi equipo de trabajo, para la persona que lo va a hacer en el día a día, le hago un procedimiento. Entonces le digo, mire, usted compra de esta manera, usted cobra una cuenta por cobrar de esta manera, usted registra una cuenta por cobrar de esta manera. Importante, manuales de funciones, pues porque si yo no sé para qué me contrataron, pues cómo le exijo, ¿cierto? Importante, chévere, todos tuviéramos unos manuales de funciones y obviamente reglamento interno de trabajo. Esa parte que les mencionó ayer Inés de la ley esta, creo que es de 2012, 2010, la ley de acoso laboral, eso dentro de la ley traía un plazo y una sanción para quien no lo hiciera. Pilas, que mañana no vaya a venir el ministerio a revisarnos y después de, no sé, 4 o 6 años de la ley, nosotros todavía no lo hemos hecho y nos sancionen, porque una cosa es que vengan y nos revisen y nosotros digamos, ay, mire, no lo hice en esa fecha, pero se le tiene, o sea, ya lo hicimos, ¿cierto? Y otra cosa es que yo diga, uy, no, ese decreto, ¿y de qué año es que dice usted que lo emitió? No, yo no lo he hecho, ¿cierto? Eso tiene una sanción. Y esta parte. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que Jesús enseñaba todo por medio de parábolas? ¿Sí se acuerdan? Uy, espero que sí se acuerdan. Ok. Entonces, les voy a demostrar para aquellos que creen que la Biblia no viene en lenguaje actual y que eso es de hace mucho tiempo y ya no se aplica hoy en día. Les voy a demostrar que Jesús ya nos había hablado de esto deterioro y de estas cosas financieras. Él ya nos había hablado de eso. Lo que pasa es que nosotros no paramos bolas o no leemos bien. Entonces, ¿y en dónde Jesús nos habló de eso? ¿Se acuerdan cuando Él nos contó la parábola de los talentos? ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos? ¿Sí se acuerdan? Uy, ¿quién me la quiere contar? ¿Será que ponemos un sacerdote entonces? ¿Que nos la cuente? Se las voy a contar rápidamente porque yo creo que tengo poco tiempo. ¿Qué pasó ahí? Había un señor que tenía muchísima plata, muchísima, o sea, mucha plata. Y él se iba a ir a un viaje. Y en esa época, pues no había jet, avión, el Trasmi, el mío, no, nada. Bus, buseta, colectivo, no. Por ahí burro y dromedario de pronto. Entonces los viajes eran muy, muy largos. Cuando uno se ausentaba, pues no sé, meses o años tal vez, porque se iban caminando, ¿sí? Eran viajes largos. Entonces el Señor llegó y dijo, yo voy a dejarle mis bienes a administrar a 3 de mis siervos. En esa época se decía siervos, hoy se dice equipo de trabajo, colaboradores. Entonces, a 3 de mis siervos. Entonces él dijo, les voy a entregar de acuerdo con sus capacidades. Entonces a uno le entregó, no sé, 10 moneditas o 10 talentos, creo que se llamaban en esa época. Al otro le entregó 5. Y al otro le dijo 1, listo. Entonces le entregó los talentos y le dijo, bueno, ahí nos vemos, por favor me los cuidan y nos vemos en un tiempito. Entonces el señor se fue, hizo su viaje larguísimo y volvió. Yo me imagino que ese viaje duró años, porque las travesías eso era demorado. Bueno, entonces el señor se devolvió y cuando llegó comenzó a pasar el checklist, ¿cierto? Hizo la revisión. Entonces llamó al siervo 1.
le había dado 10 talentos. Entonces él dijo, sí, señor, mire, yo hice unas inversiones súper chéveres, entonces le tengo sus 10 más otros 10. Uy, qué pilo eres, segundo. Entonces al segundo, ¿cuánto le di? 5. Y él hizo lo mismo, él hizo unas inversiones muy buenas, con poco riesgo, ojo, poco riesgo, y le habían dado 5 y devolvió otros 5. Muy bien. Y el señor que le dio 1, pues a él le dio fue como susto. Entonces el señor fue y lo enterró por allá. Yo me imagino que eso lo debe enterrar debajo de un cardo o de una vaina por allá donde nadie se arrimaba, pues para que no se le perdiera. Y le trajo el talento y le dijo, mire, yo tenía como sustico, como pues qué tal se me perdiera, entonces yo lo que hice fue enterrarlo, pero se le tiene, se lo devuelvo. Ahí está, intacto, igualito. ¿Y el señor qué hizo? Pues se puso furioso. ¿Y por qué se puso furioso si le están entregando su monedita? ¿Cuál es el estrés? Pues es que el señor sí sabía que el valor tiene un costo, que el dinero tiene un costo en el tiempo. Entonces, ¿se acuerdan de ese flujo de caja, de ese flujo de salidas que vimos con el préstamo a empleados? Que yo presté una platica, o sea, la enterré, no mentiras, presté una platica y al final de unos cuantos meses me volvieron la misma platica. Pues esa misma platica no es la misma platica, porque el señor, digamos que se fue el año pasado, y con esa platica, en esa época, ellos eran como agricultores, entonces vendían ovejas, cabras, todo ese tipo de cosas. Digamos que esa monedita le hubiera alcanzado para 1 o 2 cabritas. Pasado el tiempo, esa platica enterrada se desvalorizó. O sea, él no hubiera podido comprar las mismas cabritas de cuando se fue. Entonces ese señor se puso furioso y lo regañó, le dijo, no, usted sí que es muy malo, por lo menos, importante, por lo menos me hubiera llevado al blanco la platica, me estaría entregando el capital más los intereses. ¿Vieron? El señor ya sabía intereses, o sea, eso no es nuevo. Entonces, en mi parábola de los talentos adaptada al lenguaje actual, ¿cierto? Me encontré unos tips de control interno. ¿Qué encuentro yo que nos quiere enseñar Jesús en esa parábola de los talentos? Versión lenguaje actual, NIF 2015. Dice, asignación de funciones a personal idóneo, porque es que el Señor, este Señor que era súper poderoso, el Señor no le entregó la plata al que iba pasando. Si ustedes miran bien la escritura, dice que Él le entregó a los siervos según sus capacidades. O sea, que esos siervos que Él escogió, el siervo 1, el siervo 2 y el siervo 3, eran el top 3 de los mejores siervos. O sea, Él no le entregó, iba a pasar, ay venga, usted me administra esto mientras... No, Él se tomó la molestia de hacer una selección adecuada de personal, de evaluar competencias y decir, esos son los 3 mejores administradores que yo tengo. Y miren que aún con toda la evaluación que Él hizo, uno de ellos no fue tan buen administrador, pues a la luz de NIF Pymes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una adecuada asignación de funciones. Yo no puedo poner una persona que me haga el yo con yo. Entonces, yo giro, yo recaudo, yo autorizo, yo soy todo. No. Por principio de auditoría, yo tengo que tener una segregación de funciones. ¿Qué es que soy el párroco y la secretaria? Bueno, pues queremos saber cómo podemos hacer para que haya filtros de control. Levantemos la mano y miramos, pero no dejemos todo el yo con yo, porque eso se presta en arca abierta hasta el justo peca, me decía alguien. Segundo tip de control interno, versión parábola de los talentos NIF Pymes. Adecuada custodia y administración del efectivo. El señor fue y enterró la platica, ¿cierto? O sea, él no se la gastó. Pero a él le pareció que de pronto la podía perder, entonces mejor la enterró. Lo que él no evaluó fue que iba a perder valor. Aunque le entregó la misma monedita, pues ya no se podía comprar las mismas cabritas que hace un año. Perdió valor. ¿El que tenía que hacer? Ir y mirar en el mercado, o sea, con el respeto a los señores de Serfinco, ¿no? O sea, lo que voy a decir no... ¿Uno qué tiene que hacer? Uno tiene plática en la cuenta del banco y entonces, obviamente, pues le van a llegar muchas opciones de inversión. Pues uno qué hace, uno tiene que evaluar todas las opciones de inversión. Si el asesor le dice, no, mire, es que esto le va a rentar al 1000%, yo digo, uy, no, pues DMG. No, deje así. No, yo tengo que mirar en dónde estoy poniendo la plática, porque si yo, o sea, una cosa... Entonces, en la política, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mirar a ver cómo mitigo este riesgo, ¿cierto? O sea, tengo que responder por los recursos. Si tengo los recursos, pues, CDTs y eso, pues no los voy a dejar ahí a la mano. Tengo que buscar en dónde guardarlos, custodiarlos, quién me los va a administrar, quién va a estar pendiente de cuándo se vencen, de cuándo se redimen, etcétera.
Control y administración del riesgo, lo que les digo, muchas gracias. Para mí la parábola de los talentos me está diciendo, me gusta, no sé, a mí es lo que yo interpreto, me gusta el perfil conservador, es lo que yo interpreto de la parábola. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no, es que al menos me lo hubiera metido en un banco, o sea, usted me conserva el valor y me genera un interés, eso es el perfil conservador. No voy a andar en el tema de riesgo y de tipos de perfiles de inversionista porque pues imagino que es el tema de nuestros compañeros de Serfinco, pero cada riesgo, o sea, una máxima que todo el mundo se sabe, a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, un perfil conservador que me permite mantener el valor que a mí me dieron, que recuerden que dijimos que esos recursos eran sagrados, mantener el valor que a mí me dieron, que es lo que el Señor me dice, pero por lo menos me hubiera mantenido el valor y generar algo de interés, un interés moderado. Ahora no me voy a hacer rico con el interés de un perfil de riesgo conservador, pero voy a mantener el valor de los recursos. He visto cómo muchas entidades de clero han perdido plata porque han especulado en bolsa o en lo que sea con títulos, de pronto por una mala asesoría, de pronto por falta de conocimiento, por lo que sea, y la Iglesia Católica ha perdido dinero en diferentes inversiones de las diferentes diócesis, de las diferentes entidades. Aprendamos de la experiencia. O sea, hay que ver esa administración de riesgo, eso es importante. Listo, control y administración del riesgo. Pero también hay unos tips de finanzas. El costo del dinero en el tiempo. El Señor, ¿por qué se puso bravo? Porque no le llevó la plática al banco. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a perder valor. Entonces miren que ya nos están hablando de intereses, nos están hablando de pérdida de valor, y la pérdida de valor en NIF, ¿cómo se llama? Deterioro. Entonces Jesús ya nos estaba hablando de NIF pymes, ¿vieron? O sea, no, eso sí estaba, y nosotros no, es que eso es nuevo, eso tan difícil. No, es que ya, pasa es que no leemos bien cuando leemos la Biblia. Riesgos al invertir. Entonces, claro, estos señores, el que tenía 5 talentos y 10 talentos, eran muy buenos administradores porque rentaron al 100%. O sea, cada uno tenía una cifra diferente, pero la rentó al 100%, o sea, eran súper pilos. Pero por favor revisen esos riesgos al invertir. A veces las entidades solamente cambian de nombre, o a veces le prestamos a un amigo porque es amigo de la casa y pues nos va a devolver la plática. Y resulta que después del tiempo perdemos el amigo y perdemos la plática. Entonces, pilas con eso, pilas en dónde estamos poniendo la plata. Y lo que les decía, el perfil de riesgo preferido de este señor, pues era el perfil de riesgo conservador, ¿vale? Entonces, pues acá eran 3 siervos, ¿cierto? Pero traído al lenguaje actual, porque es que la gente dice, no, es que la Biblia eso era de allá, de los años de cuando Jesús, eso ya. Traído al lenguaje actual, ¿ustedes quién creen que es el Señor, así pues, todopoderoso, el más, que les está poniendo los recursos en sus manos para que se los administren? ¿Cómo se llama? ¿Quién? No, no es el obispo. Es Dios, ¿cierto? O sea, los recursos no se los ofrendan al obispo, con el respeto de mis queridos obispos, ni a los sacerdotes. Los recursos se los ofrendan a Dios. Y depende de la labor de pastoreo que hacen nuestros obispos y nuestros sacerdotes, ¿cierto? Se mantiene la fe en las personas y por eso los fieles van a la iglesia y todo eso, ¿cierto? Entonces, en esta versión actual, el Señor superpoderoso, pues Dios, ¿cierto? ¿Y quiénes serán nuestros 3 siervos? Si yo, en el hipotético caso en que yo fuera Dios, pues ¿a quién llamo? A los 3 más pilos. ¿Y quién serán los 3 más pilos? Primero, la persona en quien yo puse el llamado, la vocación, para que trabajara para mí, ¿cierto? O sea, el primero que yo llamo para que me administre los recursos se llama sacerdote, que en Colombia es representante legal de una parroquia. Mis queridos sacerdotes, ustedes son uno de los protagonistas de esta historia. ¿Y a quién más yo llamo? Pues yo creo que hay un señor allá que se gastó 5 años en una universidad estudiando temas contables, financieros, presupuestos, y aún así, después salió, hizo una especialización y maestrías y actualizaciones, y se llama contador. Señores contadores, ustedes están llamados a velar
por la correcta y adecuada administración de los recursos y blindar la responsabilidad de nuestros obispos y sacerdotes. Porque nuestros obispos y sacerdotes, no todos, tienen la formación administrativa, económica, contable, para poder tomar decisiones. ¿Ellos en quién se apoyan? En ustedes, señores contadores. ¿Listo? ¿Y a quién más? Pues por allá hay otro que también estudió contaduría, pero hace las veces de revisor fiscal. Ah, listo, yo ya tengo mi equipo, mi representante legal, mi contador y mi revisor fiscal. Ustedes son los protagonistas de esta historia y quienes están llamados a administrar de la mejor manera los recursos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues implementar pymes de la mejor manera. Estas son las decisiones que van a tener que tomar en esas políticas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en custodia de efectivo hay muchas entidades que no tienen cuenta bancaria, pero hay unas que uno los entiende y dice, pero es que a ver, yo estoy en Tangamandapio, allá no hay bancos. Sí, entonces todo lo manejan por caja, listo. Pero si usted tiene la posibilidad de disminuir el riesgo de efectivo y mejor pasar plata por bancos, pues entonces mejor, va a estar mejor custodiada, ¿cierto? Hay parroquias en donde los costos financieros los afectarían muchísimo, porque serían muy onerosos para ellos, entonces ellos tienen todo en efectivo. Pero si tengo todo en efectivo, entonces por lo menos en un cajoncito bajo llave, que no todo el mundo sepa dónde es que yo guardo la plata, ni cada cuánto mando el mensajero al banco para que consigne lo que se recogió. Hay que tener ciertos cuidados. ¿Listo? Limitación de operaciones en efectivo hasta donde sea posible. En diciembre del año pasado, yo me imagino que ustedes se enteraron, al pagar la prima a una empresa en Bogotá, mandó al mensajero con el efectivo y le mataron el mensajero. O sea, una vida no se repone con nada. Listo. Entonces, pues si yo puedo limitar esas operaciones en efectivo y mejor hago transferencias, mejor busco otro medio, chévere. Pero eso de estar mandando a la secretaria, al acólito, con unas sumas de dinero altas, no. Yo debería limitar en mi política cuál es el monto de efectivo, el mayor, el más. O sea, usted no va a llevar efectivo por más de 2 millones, 3 millones, 5 millones, 8 millones, de acuerdo con su realidad económica. Limitación de productos financieros con entidades vigiladas. A veces uno encuentra inversiones en entidades que uno dice, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Cierto? Entonces, importante que esté vigilado si se quebra Interbolsa, pues no, tiene que ser vigilado por Superfinanciera o vigilado por Supersolidaria o alguien que no sea de verdad el que pone el avisito en el poste le multiplico sus recursos al 1000%, listo. Porque uno creería que DMG ya no existe, pero sí existe con otro nombre o con el mismo, descarados, pero igual siguen captando recursos. Entonces a veces uno cae por ingenuo, por falta de conocimiento, porque no tuve con quién asesorarme. Entonces no, la llamada a un amigo. Llame a Bogotá, que en Bogotá alguien le dice cómo hacerlo. Listo, restricciones sobre riesgos en inversiones. Lo que yo decía, las entidades de clero, por ser dineros con fin especial, o sea, partiendo del hecho de que son dineros sagrados, pues en este tema deben tener mucho cuidado. O sea, uno no puede entrar allá a jugar con los recursos que no son de uno en la bolsa de valores, ¿cierto? Entonces, unas muy buenas asesorías, haga todas las preguntas que tenga que hacer, consulte todas las personas que tenga que consultar. Generalmente los obispos y los sacerdotes en sus parroquias creo que también tienen un consejo como consultivo, o sea, unas personas que les hablan y les dicen, venga, sí, eso sí, o no, eso no, me parece, pilas con esto. Asesórense, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, todas las cotizaciones que tengan que hacer en las diferentes entidades. Los asesores con gusto les van a enviar esa información, pues porque para ellos chévere si ustedes les invierten con ellos. Restricciones sobre flujos a invertir y saldos de los mismos. Pues si yo tengo 5 millones en caja y voy y los invierto todos, mañana con qué pago el recibo del gas, el recibo del agua, la nómina, la prima. No, yo debo tener unas herramientas financieras y pedírselas a mi contador, mi equipo financiero. Debo establecer un procedimiento para determinar cuáles son los flujos que yo puedo invertir, ¿cierto? Entonces me hago una proyección de caja, algo así, para que yo sepa cuánto puedo invertir, porque pues no voy a invertir la plata que necesito mañana, la que necesito en el corto plazo, pues no la voy a invertir en un bono, no sé, de maduración 20 años, pues no. ¿Cierto? Mejor la dejo a la vista, como en una cartera, como en la cuenta, ¿vale? Restricción de autoridad para la toma de decisiones respecto a inversiones. Eso va a depender de cada obispo. Hasta dónde le va a dar la potestad a sus párrocos, sacerdotes, de que tomen decisiones de manera autónoma. Ay, si yo invertí toda la plata de la parroquia a 20 años en un bono
no sé, el que sea. No, pues y queríamos hacerle unas adecuaciones a la parroquia, ahora no pudimos porque todo está invertido 20 años. No. Entonces, no sé, pensaría que en la política nuestros obispos pueden poner topes, entonces decir, no de hecho, desde la misma Cámara de Comercio, es decir, mi representante legal, que es aquí mi señor sacerdote, tiene estas facultades, certificado de existencia y representación legal que emite Cancillería, perdón. Tiene estas facultades, puede vender o no vender, puede invertir o no invertir, hasta ciertos montos. Me parece que esa sería una política adecuada. Esto va hacia el tema de la obligación que me preguntaron ahorita. Me hablaban de que las entidades del sector real venden en determinados plazos y nosotros somos diferentes. Claro que sí, somos muy diferentes. Por eso, cada vez que usted vaya a establecerse una transacción de financiación, como decíamos ahí en la norma, usted tiene que establecer el recaudo normal. Entonces la norma le dice, cuando usted vaya más allá de una transacción del periodo normal, entonces, pues para ir más allá yo debo saber pues cuál es mi recaudo normal, ¿cierto? Eso lo hace usted con un indicador de rotación de cartera, una base histórica adecuada, calcula su rotación normal y después de saber qué es normal para usted, porque normal para usted va a ser 30 días, para usted va a ser 60, 180, los que sean, una rotación normal debidamente soportada, pues establece su rotación de cartera y los términos de medición de sus cuentas por cobrar. En limitaciones en el recaudo de cheques o pago con cheques, pues por lo que veíamos que significa un ajuste más. Ahora, pues si no lo podemos hacer, pues hacemos el ajuste y listo, es reconocer el pasivo, no es tan grave. Definición de préstamos a trabajadores, pues porque ustedes saben que eso les genera un gasto, vamos a tener que reconocer un gasto por la pérdida de valor en el tiempo, ¿cierto? Y eso lo va a tener que reconocer la entidad. Entonces, el señor obispo o a quien le corresponda tomar la decisión va a decidir si sigue o no prestando dinero a sus trabajadores, sabiendo lo que significa bajo NIF-Pymes. Ahora que no, que yo sí quiero seguirles prestando, me parece que es parte de la razón de ser de mi entidad, pues le sigue prestando y reconoce en el PIG la transacción de financiación. ¿Listo? O sea, es tomar la decisión para que su contador sepa qué es lo que debe hacer. Después de que yo tenga mis políticas montadas, se las entrego al contador y él hace los ajustes más fácil. El tema en donde estamos ahí como patinando es en la toma de políticas. Definir vidas útiles y valores razonables para los activos existentes. Entonces, de pronto en una parroquia un carro, la vida útil es 5 años, en otra va a ser 20. Esas vidas útiles no las puede definir el contador. Eso hay que sentarse con el administrador para que él, pues con base, después de que le expliquemos de qué se trata y cómo funciona, pues él pueda tomar una decisión adecuada. De activos se dan de baja, porque es que en las parroquias, como comenzamos a llevar contabilidades como desde 2008, yo creo, más o menos, pues nosotros allá nos dijeron, no, toca presentar unos ingresos y patrimonio y ahora toca presentar un activo, no, eso póngale X cifra. Y entonces tenemos allá un sancocho, un globito como una bolsita, ¿cierto? Una bolsita que dice propiedad, planta de equipo, tanto. Pero vaya, pregúntele a ver qué es esa bolsita. No, terrible, nadie sabe. Entonces este tema, para quienes no han comenzado a implementar, este tema es de mucho cuidado y toma mucho tiempo. Hay que levantar inventario de activos fijos para poder desagregar esa cifra y saber si eso que yo tengo en la contabilidad en realidad representa mis activos y los mido bajo NIF-Pymes, si algo que yo tengo en la contabilidad de pronto ya no existe y tengo que darlo de baja, pero ese inventario de activos fijos les lleva mucho tiempo, o sea, digamos que es la parte que más detiene el proceso, es levantar ese inventario de activos fijos y hacer toda la depuración de la cuenta 15, por lo que les acabo de comentar. Definir cuáles de los activos que ya están depreciados, pues los van a incluir nuevamente en su contabilidad. Ojo que esta es una decisión muy importante. Si yo ya tengo completamente depreciado un activo fijo, pero lo voy a seguir utilizando, significa que la vida útil de ese activo quedó mal medida, porque pues yo tomé fue una vida tributaria, no una vida contable, ahí para que me cuadrara, ¿cierto? Bajo 2649. Entonces, pues ¿qué tengo que hacer? Medirlo bien. Cuando usted decide incluir nuevamente un activo y comenzar a depreciarlo, significa que usted va a comenzar a cargar más costo, más gasto por depreciación.
¿Eso cómo les va a impactar hacia el futuro? Todo eso tienen que medir esas variaciones, esos impactos, tienen que medirlos antes de decidir activar o no activar, ¿vale? Eso todo es, por eso es que esto no lo puede tomar, estas decisiones no las puede tomar el contador, eso tienen que sentarse, mirarlo, revisarlo, medir consecuencias hacia el futuro. Antes de pasar, aquí hay un tema importante y es, nosotras hemos, pues, lluvia de ideas, ¿no? Porque pues ni los contadores, ni uno como asesor puede tomar las decisiones que le corresponden al administrador de la entidad. Entonces, en algunos casos, que era lo que decía aquí el señor, en algunos casos es como difuso, como qué decisión se va a tomar. Por ejemplo, el tema de los templos, que es uno de los temas más álgidos y es uno de los temas que más fricción presenta y más inquietudes, ¿cierto? El tema de los templos, usted se para en la NIT Pymes y le dice, ojo que un activo, y en 2649, un activo es un recurso que se generó por un hecho pasado, un recurso controlado por la entidad, del cual se esperan beneficios económicos en el futuro. Entonces nosotros hemos dicho, vea, si usted va a las IPSAS, que son las normas internacionales para entidades gubernamentales, las IPSAS en la sección de activos fijos le habla a usted de que, por ejemplo, los bienes de arte y cultura, usted no tiene quien los mida, no le están generando beneficio, porque a veces son unas ruinas, ¿no? Las ruinas del castillo de no sé dónde. Y allá la gente va y mira, las ruinas, pero eso no genera ninguna renta. Y eso mantener eso sí es que es costoso, porque toca ponerle a la señora que lo barra, el señor que vaya y lo mantenga bonito, y eso lo voy a meter yo como un activo. Entonces, en las IPSAS, el tema está muy claro, dice, no, ojo, los bienes de horticultura, si no se pueden medir, si no le generan beneficio económico, pues no. Tema de templos. Entonces, nosotras hemos dicho, venga, ¿por qué no usted estudia la posibilidad de pegarse a esas IPSAS y revisar si su templo en realidad sí es un activo? Entonces nos hemos encontrado con diócesis, y absolutamente respetable, que me dicen, ¿usted cómo me va a sacar el templo? No, pero es que a mí el templo sí me genera beneficio económico. ¿Le genera beneficio económico? ¿Y cómo le genera beneficio económico? No, pues porque es que allá es donde van y me dan el diezmo y me dan la ofrenda. Les voy a contar una historia. Yo era muy chiquita, pipiolita. Y nosotros teníamos en la iglesia del barrio un sacerdote, él era como de comunidad porque era un sacerdote español. Y él duró muchos años ahí en el barrio y la gente lo quería mucho, entonces todas las señoras se iban súper juiciosas, todas las mamás los llevaban a uno a misa, las señoras que iban todos los fines de semana, y entonces las mismas señoras, las vecinas, mi mamá y las vecinas, todas ya no iban a esa iglesia, que era nuestra iglesia, sino que ellas preferían ir y escuchar el sermón de otro párroco que era el de la iglesia del otro barrio. Entonces les pregunto, ¿será el templo el que a ustedes les genera esos diezmos y ofrendas? ¿O será mejor el trabajo de nuestro pastor, el trabajo pastoral del sacerdote? ¿Será el templo? ¿Quiénes me dicen que es el templo? Yo había invitado aquí especialmente al padre Víctor. ¿Dónde está el padre Víctor? ¿Quién tiene mi micrófono preferido? ¿Me prestas un segundo ese micrófono? Se lo pasamos acá al padre Víctor, por favor. Le vamos a hacer ahí una entrevista corta, porque creo que ya me pasé de tiempo. Al padre Víctor. Les voy a contar quién es el padre Víctor. Resulta que en 2010, ¿cómo vamos de tiempo? Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Resulta que en 2010 hubo una ola como invernal, ¿cierto? Y entonces había muchas inundaciones, muchas cosas, y hubo un pueblo que se llama Gramalote que se desapareció. Eso es una tragedia, que a uno se le desaparezca un pueblo es una tragedia. Y el padre es nuestro sacerdote de Gramalote. Entonces yo le pregunto, padre, ¿eso en qué año fue? ¿En 2010 o me escaché ahí? En 2010. Le presto esto, padre. Bueno, en nuestra parroquia de San Rafael del municipio de Gramalote, norte de Santander, el 17 de diciembre del 2010, por un movimiento en masas, se nos destruye todo el pueblo, y en eso se destruye también nuestro templo parroquial. Pues todo el trabajo que nosotros como iglesia hemos venido realizando allí en el territorio. Hablamos mucho con la doctora porque estamos desde septiembre trabajando todo este tema en nuestra diócesis de Cúcuta.
Y yo le decía, no necesariamente el templo es el que genera el recurso, porque por ejemplo, nuestra parroquia de Gramalote, seguimos ahí en el territorio, primero. Segundo, no tenemos templo. Nos toca, por ejemplo, una exequia, ir y celebrarle en la casa y vaya, entiérrelo allá. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos? Un matrimonio, pues vaya a la casa en la vereda, allá en el último hueco y celebre el matrimonio y ya, ¿qué hacemos? Primera comunión, pues allá en la vereda, los reúno en la escuela, porque ¿para dónde más vamos ahí? Bueno, las confirmaciones sí, un punto central, porque le queda muy difícil a nuestro obispo pues coger de vereda en vereda, ¿cierto? O en sector y sector para poder celebrar. Entonces mirábamos esas ventajas o mirábamos, porque también mirábamos hacia el futuro lo que va a implicar estas nueva norma internacional en orden a los tributos que sentimos que nos huelen en la nuca, ¿cierto? Nos respiran. Y las políticas, le decíamos a la doctora Marta, tienen que quedar muy claras, porque esa es o va a ser la herramienta de defensa de nosotros como iglesia frente a lo que se ve venir en el tema tributario. Entonces, pues, y también hablamos, por ejemplo, de algunos sacerdotes en nuestra diócesis de Cúcuta, ¿cierto? La actividad pastoral que realizan. Y generalmente sí, si bien es cierto, como decía alguno de pronto sacerdote o colega contador, sí, el templo, de pronto aquellos que están más posesionados, en fin, cierto que la gente va con regularidad, pero eso habría que mirar a nivel de la conferencia y a nivel de las realidades de cada una de las diócesis, cómo enfocar el tema de los templos en los activos. Gracias. Padre Víctor, gracias, Padre. Quería no demostrarles, porque como les dije, aquí nadie tiene, ya te regalé el micrófono, aquí nadie tiene la verdad absoluta, o sea, nuestra iglesia es completamente distinto que una entidad del sector real. Pero cuando la gente me dice, no, es que el templo es el que me genera lucro, yo digo, pues el templo, a mí se me hace que es la actividad pastoral. Yo no sé. No, pero es que tú no puedes prestar ciertos servicios, sacramentos, fuera. Pero si el padre Chucho hace misa en los parques, que no, que eso no se puede, que ya salió una reglamentación, que el tema, por ejemplo, de sepelios y eso, todo tiene que ser en la parroquia. Pero ¿y cómo ha hecho el padre Víctor entonces? O sea, tenemos que revisar eso. ¿Listo? Entonces es un tema que ni ustedes ni yo vamos a resolver aquí, porque es de nuestro administrador, o sea, nuestros obispos. ¿Vale? Pero ¿cuál es el fin? Que por favor se sienten y tomen decisiones como unidad de iglesia, porque tenemos que mirar 5 años allá, ¿vale? ¿Cómo nos va a afectar? Si lo incluimos, si no lo incluimos, ¿por qué valor lo incluimos? Entonces, por ejemplo, en una diócesis dijeron, no, lo vamos a incluir, en ese momento nadie había levantado la mano ante el Consejo Técnico, lo vamos a incluir a valor catastral. Entonces después alguien de alguna entidad de clero levantó la mano y le escribió al Consejo Técnico en nombre de la iglesia, le dijo, mire, yo soy iglesia católica, esta es mi actividad, bla, 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 voy a meter mis activos fijos a valor de catastral. Y el Consejo Técnico le dijo, valor catastral no es valor razonable. Revísese por favor la norma, sección 11, valor razonable, y le hizo toda una exégesis, ¿cierto? Pero es un concepto del Consejo Técnico. Entonces yo decía, pero pues es un concepto, no es ley, no es norma. Pero alguien me explicó que los conceptos del Consejo Técnico tienen algo que se llama fuerza vinculante. Ahora, me toca conseguir un abogado y preguntarle si fuerza vinculante significa que me toca hacerle caso, ¿cierto? Pero ese tipo de temas son los que pedimos, por favor, siéntense, señores, conformen un muy buen equipo de trabajo y tomen unas decisiones uniformes. Que nos hemos encontrado con el tema que tocaba ayer Inés, bóvedas, osarios. Uno llega a una diócesis y le dice, no, es que yo vendo el osario, pero tú lo vendes, o sea, tú haces transferencia real del... no. Ok, entonces tú qué, no, eso es un arriendo. Ah, es un arriendo, listo, entonces montamos la política de arrendamientos. Ah, pero es que yo le doy la vuelta por la cuenta 28, pues espere. ¿Sí? Entonces hay que aclarar todas esas transacciones. Igual con el tema de la venta de artículos religiosos que están grabados. Entonces, claro, ahí sí me salgo del paseo. Montan una cantidad de operaciones allá para que no se vea la figura de venta, pero es que es una venta. O sea, ¿cierto? O sea, es una venta. Usted compró para vender, eso es una venta. Ahora, ¿lo podemos argumentar de otra manera? Yo creo que sí.
O sea, dentro de nuestra misión pastoral y el llevar la palabra a los fieles, pues yo compro Biblias y las puedo estar regalando, pues porque como llevo la palabra si no la conocen, ¿cierto? Entonces, podría ser, yo lo podría argumentar. Pero a lo que me refiero es, hay muchos temas en los que tenemos muchos conflictos. Entonces aquí se arriendan bóvedas, pero aquí se venden, pero aquí se llevan como activos intangibles, ¿sí? Tenemos que unificar esos criterios. Ahora, el tema de la causación del ingreso. En la sección de ingresos habla de ingreso diferido. Dice, ojo, si usted va a prestar un servicio por mucho tiempo, pues no me vaya a llevar todo el ingreso en un solo periodo, porque ese ingreso en realidad corresponde a varios periodos. Usted tiene que ver el grado de terminación para saber qué ingreso le corresponde a cada periodo. Eso se llama causación. Norma local o norma internacional, eso se llama causación. Nuestra contabilidad ha sido de causación desde hace mucho tiempo. Eso no es novedad, pero no lo estamos haciendo. Nosotros los CDT los estamos registrando allá al lado, cuando nos paguen y de pronto se redime y retiramos esa plata, registramos el ingreso. No estamos haciendo la causación, y eso es decreto 2649, ¿cierto? Y entonces alguien me levantaba la mano y me decía, no, es que yo no voy a hacer eso que usted me dice, yo no voy a llevar el ingreso, son 600.000 pesos que me dan de una bóveda, pues yo no voy a llevar eso en 4 años, ¿por qué? Yo no quiero. Claro, pues es que la norma no es si usted quiere o no quiere. Chévere, pero arguméntalo, ¿cómo lo vas a argumentar? Ah, bueno, yo puedo llegar a decir que me sale muy oneroso ponerme a controlar 600.000 pesos que ni siquiera son relevantes frente al total de mis ingresos, ¿cierto? Y entonces que estaría violando el principio de costo-beneficio o algo así. Pues yo tengo que montar todo un argumento y la norma me dice yo cómo hago un concepto de un juicio profesional y que debo argumentarlo, o sea, no es si yo quiero o no quiero. Entonces la invitación, queridos colegas, queridos sacerdotes y queridos obispos, es sentémonos a trabajar juntos. Por favor, quienes no han comenzado, no es difícil, es dispendioso. O sea, es un paso a paso, pero hay que dar el primer paso ya lo dieron, ya se clasificaron. El segundo también, ya se convencieron de que en realidad hay que hacerlo. Pero por favor, lo antes posible, avancemos en el tema. Porque a mí me parecería muy doloroso con la Iglesia Católica que después de que esta comisión que se montó salga un resultado por allá, así en rojo, como vieron esos reportajes que digan, Iglesia Católica después de revisión no paga IVA. Iglesia Católica, no, o sea, qué oso. O sea, nosotros, señores, estamos dentro del top 3 de administradores y somos los responsables de blindar la responsabilidad de sacerdotes y obispos. ¿Listo? Yo creo que concluimos aquí. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea, yo vengo de la diócesis de Medellín. Nosotros en la diócesis de Medellín ya hemos avanzado en el tema de la implementación de normas internacionales. El señor arzobispo tomó la decisión de que toda la diócesis se clasificara en el grupo 2 y ordenó o creó un grupo de trabajo que es el que está al frente de todo el proceso de implementación y que fue el que estudió y diseñó las políticas y se las presentó para su aprobación. Él no nos ha autorizado a socializar esas políticas con las parroquias porque una de las grandes preocupaciones de Monseñor Ricardo es la unidad de la Iglesia. Entonces él nos planteó como tarea en este encuentro la socialización con otras diócesis de las políticas que nosotros concertamos con él para ver realmente qué tan acertado puede ser y qué tan de acuerdo pueden estar otras diócesis con las decisiones que nosotros tomamos y cómo nosotros llegamos a esas conclusiones. Entonces yo le decía a la expositora que nosotros, por ejemplo, en activos fijos, en la parte de los bienes inmuebles, específicamente en los templos de las parroquias, tuvimos demasiadas discusiones y para fijar la política discutimos mucho, desglosamos, desmenuzamos la norma como tal que tiene que ver con activos fijos y llegamos a la conclusión de revelarla, ¿cierto?, de reflejarlos en los activos fijos al valor catastral. ¿Sí? Y yo le decía a ella que nosotros nos sentíamos muy seguros de esa decisión
porque era una decisión que se había tomado con argumentos, no una decisión que se había tomado pues porque nos pareció bonito, porque nos pareció chévere, no, sino que fue una decisión con argumentos, pero que en vista de lo que ella también había planteado y que también se escuchaba razonable, era y que otras diócesis habían podido tomar el objeto de ella, pues la decisión de ella, y que nosotros teníamos una posición tan diferente que era bueno ponerlas en común y que entre todos dijéramos, bueno, es que realmente analizando las dos posiciones, si es mejor esta, y que lo ideal es que de acá se sacara una unidad, ¿sí? Entonces, pues eso fue lo que yo le planteé a ella. Nosotros ya tenemos las políticas planteadas, sin embargo todavía no se han socializado porque Monseñor sí quisiera que las decisiones de nosotros pudieran estar también lineadas con las decisiones de otras diócesis. Antes de una respuesta que no va a ser respuesta, es esto. Uno percibe que en el colectivo de quienes trabajamos en las iglesias particulares o las diócesis, pensamos que la conferencia episcopal tiene la potestad legislativa sobre las iglesias particulares, y resulta que no. ¿Qué sucede? La conferencia episcopal, y esto es principio teológico, la conferencia episcopal es la expresión de la colegialidad de quienes el Señor ha puesto al frente de su iglesia en las diferentes jurisdicciones. El brazo administrativo de esa expresión de comunión es el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. El SPEC tiene una serie de departamentos: el Departamento de Finanzas, el de Matrimonio y Familia, el de Liturgia, el de Ministerios Ordenados y el Secretariado de Pastoral Social y otros tantos. ¿Qué hacen esos departamentos? Ayudan, acompañan, sugieren, proponen acciones para las iglesias particulares. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces, ¿por qué ustedes no? No, es que no lo podemos hacer, porque cada jurisdicción eclesiástica es autónoma. Eso no significa que tengamos que estar divididos. La unidad no es uniformidad. La unidad hay que construirla en la diversidad. Y la presencia de ustedes aquí es la expresión más fehaciente de una iglesia que está unida y que es capaz, en la diversidad geográfica, económica, cultural, de congregarse, de darse cita para reflexionar sobre elementos generales que nos tocan muy de cerca en nuestro accionar administrativo. Entonces eso es lo primero que les invito como a tener claro. La inquietud que manifiestas es válida, a nosotros también nos preocupa, porque en la medida en que nosotros logremos tener criterios de unidad frente a estas tareas tan concretas, pues vamos a poder hacer un frente común a la hora de tener que solicitar o rechazar o reclamar o presentar. Esta mañana en el Consejo de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal autorizaron que logremos formar un equipo para que elaboremos un instructivo con principios generales que sean orientativos para las diferentes jurisdicciones. Ya, por ejemplo, el caso de Medellín, el caso de Bogotá, que está muy adelantado también, y muchas otras jurisdicciones, Florencia, por ejemplo, también está bastante adelantada en los procesos de la implementación. Logremos tener esos criterios generales que nos orienten y entonces
con argumentos, tanto tus argumentos son válidos como los que presentan aquí también son válidos, y nosotros hay un principio que hay que tener claro a la hora de la implementación de NIF, al presentarlas, ¿cuánto afecta eso la presentación de mi patrimonio? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si lo coloco por valor catastral, ¿eso cómo me va a repercutir a la hora de la presentación final de patrimonio? Esos elementos hay que, permítame la expresión, rumiarlos, porque por ejemplo el caso de los templos, un templo que supere 100 años, el templo está administrado pero es más fácil vender una casa cural, una casa episcopal, que ir a vender un templo. Ahora, que es un activo fijo, y como es un activo te está facilitando una ganancia. Sí, pero es que lo que yo recojo dentro del templo también lo pudiera recoger en la plaza. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? Incluso en el tiempo nosotros elevamos de la diócesis una consulta para buscarle alternativas a eso. Entonces, la cuestión es así. Busquemos hacer eso. Yo confío que podamos armar una red, por eso tenemos los datos de ustedes, donde podamos hacer consultas, donde podamos compartir pareceres, y cada quien allá con su equipo pues le tocará determinar las políticas. Ahora, en cuanto a las políticas, también hay que ser no temerosos, no tienen que ser dogmas de fe definitivos. Son cosas que en el camino uno puede replantear. En estas cosas no son dogmas de fe, y las cosas cambian. Miren en lo que nos tienen. Esto hace 40 años era impensable, hoy en día nos tocó. Entonces, tener como esa capacidad de entrar en reflexión, pero es supremamente importante unificar al menos los criterios para la elaboración de las políticas a la hora de la implementación. Socializarlas, fundamental, hacérselas leer de los que le han gastado tiempo a escrutar todas estas normas, a interpretarlas, porque hay interpretaciones de eso como pecados en el mundo. Entonces están desde los más rigoristas, que no ceden un ápice, como el otro que te dice, no lo coloque ahí, déjelo ahí, que eso no se dan cuenta. Entonces todo extremo es vicioso. Confiamos mañana poder tener ya articulado esa famosa red para que nos podamos comunicar, y haremos algunas reuniones. Ojalá pudiéramos sacar delegados de las provincias eclesiásticas que asistieran a unas reuniones y pudiésemos en común sacar esos criterios que hoy nos han pedido y que son necesarios y que es responsabilidad nuestra. Por eso te dije que no era una respuesta a lo que te podía dar. No sé quién más quiere. Mi nombre es María Teresa Castillo Nieves y vengo de la diócesis de Socorro y San Gil. Nosotros también adelantamos un proceso con el grupo 3 y la enviamos a través de nuestro obispo en el encuentro que tuvieron de obispos este año con respecto al manual de políticas y procedimientos contables para el grupo 3. La idea era, pues nosotros no estamos esperando que la conferencia y en cabeza del presidente, sino que a nivel de todos los obispos que son nuestros representantes legales y la cabeza mayor en cada una de nuestras diócesis, pues a nivel de todos ustedes puedan también lograr esa unificación. Lo que usted acaba de decir, pues me parece válido para nosotros. Queríamos escuchar ese tipo de soluciones, pero que corramos con el tiempo. El año pasado, cuando vinimos al encuentro anterior, esta fue la gran preocupación. No nos dejáramos coger en el tiempo, porque empezamos de pronto a improvisar y vamos a cometer errores. Todos, de una u otra manera, en nuestras diócesis estamos trabajando en el asunto, porque son cosas que la ley nos exige, que realmente lo debemos cumplir. No es que si queremos o no queremos, es que nos toca, queramos o no queramos, pero sí debemos analizar muy especialmente el grupo 15, que hoy en la contabilidad lo manejamos.
porque ese es el que a futuro, con esa reforma estructural que viene de la DIAN, de la parte tributaria, nosotros vamos a ser los más afectados y es a nosotros a quienes nos están mirando, y ahí es donde quieren buscar el 12.5 billones de pesos que necesitan para llenar el huequito que tienen pendiente. Entonces, nosotros enviamos un manual de procedimiento para Grupo 3 para que aquí, por favor, nos le dieran un vistazo y pudiéramos haber analizado hoy o haberlo socializado, pero parece que no hemos recibido respuesta. Yo hablé directamente con el señor Carlos Germán, él envió el texto, pero dentro de la conferencia, en el comité administrativo, está el criterio que hay que respetar la plena autonomía de las iglesias particulares. Yo lo dialogué con él, la compartí con algunos de los que conocen la cuestión de NIF, y en lo que yo dialogaba con él, pues consideramos que estaban muy ajustadas para la clase de parroquias que maneja y tiene la diócesis de San Gil. Eso lo compartí yo telefónicamente con Monseñor Carlos Germán, es que llama, ¿cierto? El de San Gil. La conferencia tampoco tiene un comité, por ejemplo, que nos prestara esa asesoría, pero aquí sí hay una cantidad de profesionales que le han gastado tiempo a eso y que podríamos construir ese comité, que nos pudiéramos colaborar, que pudiéramos intercambiar y socializar esta clase de información. El camino que yo veo que nos puede ayudar a visualizar es esa red de ecónomos o de administradores, no sé cómo le iremos a llamar, pero que nos permita interactuar y no que pase un año sin que tengamos el mínimo de comunicación. Entonces, y también a muchos les queda muy difícil estar desplazándose a la capital. Esta mañana también surgió la idea que podemos formar un equipo, ofrecer unos servicios y desplazarnos 2 o 3 a las jurisdicciones. Es más fácil que citarlos permanentemente para esto. Entonces, implementar un poco más la comunicación entre nosotros nos puede dar muchísimas luces. Pero en estas cosas lo que hay que tener como elementos fundantes es este. Primero, hay que tener un equipo de trabajo para esto. Segundo, a esto hay que invertirle. Nosotros en la iglesia a veces o con alguna frecuencia, padre, yo le ayudo, yo sé de eso, yo le ayudo, y ese yo le ayudo se fue 1 año, 2 años y no hemos hecho nada. Esto no es un gasto, esto es una inversión que le va a garantizar una tranquilidad muy grande a las iglesias particulares. Entonces, los comités de reflexión, como lo crearon allá en Medellín, para analizar cómo abordar la implementación, a eso hay que invertirle, hay que contratar una empresa que nos acompañe para hacer las cosas bien y que eso en el tiempo esté muy bien agendado. De lo contrario, nos empantanamos. Hay cosas que uno puede hacer, depurar inventarios, analizar las políticas de presentación de los activos fijos. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay otras cosas que necesitamos asesorías técnicas. Entonces, a mí me parece que es un criterio que debemos implementar. A esto hay que invertirle, y a esto hay que invertirle también en tecnología. Esa es la idea que tenemos que calar. Esto hay que mirarlo en la complejidad de lo administrativo. Esto hay que mirarlo así. Y hay que mandar a capacitar gente, y eso es una inversión. Uno no puede esperar que todo a través de... No, a veces uno necesita quien le diga, es por aquí y esto se hace así. Y hay cosas que hay que hacerlas aunque uno no las entienda. 2 más 2 es 4. Sí, eso tiene razones, pero eso ya se encargan los fuertes en la matemática. Nosotros vemos que es 4 y punto. Entonces, ser como muy concretos en eso y organizar los equipos de trabajo.
y involucrar a todos los que trabajen en la curia. Todo mundo tiene que saber qué es eso de NIF. Todo mundo, hay que involucrarlos en los diversos niveles de trabajo y de desempeño, pero todo mundo tiene que estar en ese dinamismo para que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, la inquietud también está en nosotros, se ha dialogado en el comité económico de la conferencia, vamos a dar ese paso de crear esa red de comunicación, vamos a tener una programación nuestra muy mínima para poder ofrecer algunos acompañamientos a las jurisdicciones, algunos talleres a las jurisdicciones, y pienso que de esa manera podemos ir abriéndonos camino. Los señores obispos tienen la última palabra en todas estas competencias, pero nos tienen a nosotros para que les digamos: monseñor, se va a cumplir el plazo, monseñor, hay que hacer esto, monseñor, yo le sugiero que lo hagamos de esta manera, por esto y por esto y por esto. Ellos necesitan de eso y para eso nos contratan. Porque si uno, por un falso respeto, espera, no, el señor obispo tiene 1000 cosas que hacer. Por eso se apoyan en nosotros y somos nosotros los que tenemos que estar. Excelencia, hay que hacer esto, yo le sugiero que hagamos lo siguiente, para eso nos tienen ahí. Entonces, por ahí pienso que puede avanzar. Mañana vamos a tener un conversatorio un poquito más prolongado, pero yo no quiero quitarle más tiempo a este tema que es muy importante, que es el mercado de capitales, para que nos abramos en este campo y nos inquietemos, que es un medio para adquirir y que es un derecho. Nosotros a veces nos da pena hablar de eso, pero sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde saca la cera si no es de la sacristía? ¿O no? ¿De dónde pagamos empleados? ¿De dónde pagamos servicios? ¿De dónde pagamos las acciones pastorales? ¿De dónde pagamos seguridad social? Eso no, seguridad social no acepta medallitas, eso es con plata y puntualita. Entonces tenemos un derecho fundamental de adquirir y de tener y de multiplicar los recursos para poder responder a esas acciones concretas que son administrativas. Y eso no nos tiene que avergonzar. Lo importante es que eso sea con transparencia, con responsabilidad, con honestidad y abiertos a descubrir en esas cosas la gratuidad de Dios, que nos invita a reconocer ese regalo de dar. Y eso es lo que hace la Iglesia en la evangelización.